días. La lotería del sorteo de Navidad no solo ha servido a Pedro Sánchez para llevarse unos 300 euros en varias participaciones agraciadas, sino también como cortina de humo a la eliminación de la sedición ante la que descorchan botellas de cava los separatistas, rebajar la malversación por la que todos los corruptos se frotan las manos y la ley trans, a través de la que adoctrinar a los menores de edad llevándolos a procesos irreversibles que terminarán por matar su alma. Desde ayer y a la espera de que entre oficialmente en vigor con su publicación el Boletín Oficial del Estado, que serán unos 20 días aproximadamente, en nuestro país dar un golpe de Estado será considerado un mero delito de desórdenes públicos. Prepara el terreno Moncloa y abre la puerta a que sus socios, aquellos que llevan meses diciendo que lo volverán a hacer, formulen y pongan la alfombra roja a un nuevo referéndum al más puro estilo 1 de octubre. Los mismos que todavía no han devuelto el dinero de todos los españoles que malversaron para sus fines fantasiosos. Una malversación que los mismos que asaltarían los cielos, que los mismos que dijeron que llegaban a la política para asaltar los cielos, para luchar contra la corrupción, han abratado que los políticos roben el dinero público, sino que se lo meten en su bolsillo a pesar de que lo dediquen en su propio beneficio. Los festivos, el Mundial de Fútbol, la lotería y también Navidad, todo ello ha servido a la maquinaria propagandística de Moncloa para que su intento de asalto a la justicia no sea considerado de tal gravedad ni de amenaza directa al Estado de Derecho. Es por ello que este viernes, en estos mismos momentos, Vox se querella en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por una auténtica conspiración para delinquir. Y mientras asistimos al ataque más grave que ha sufrido la Constitución y también la indisoluble unidad de la nación española, todos estamos expectantes, esperando el discurso de Su Majestad el Rey por Nochebuena. Se espera volver a escuchar al Felipe VI del 3 de octubre de 2017. Si no, la corona será el próximo objetivo de este gobierno. Terminamos la semana aquí en Dando Caña, en vísperas de Nochebuena y Navidad, con muchos asuntos de los que hablar. Como decimos, también tendremos que analizar ese discurso del rey Felipe VI para mañana por la noche, antes de que den comienzo todas las cenas de Nochebuena en todos los hogares españoles. Y muy pendientes también de las puertas del Tribunal Supremo, donde Vox acaba de presentar una querella contra Pedro Sánchez y contra todos aquellos que están participando en este asalto al Estado de Derecho. Precisamente están viendo las imágenes ahora mismo en directo de esas puertas del Supremo, muchísimas personas que han acudido hasta allí, no solo para respaldar a la formación de Santiago Abascal, sino también muchos medios de comunicación para escuchar qué es lo que tiene que decir el presidente de Vox, que justo en estos momentos va a atender a los medios de comunicación y va a explicar precisamente el motivo y la presentación de esta querella. No sé si podemos irnos ya directamente al Tribunal Supremo a la espera de que dé comienzo esta intervención de Santiago Abascal. Vamos a escucharle en directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por su atención. Acudimos al Tribunal Supremo con la preocupación compartida con millones de españoles ante el desarrollo de los acontecimientos y ante la ofensiva del Gobierno con sus socios golpistas contra la Constitución, y acudimos también con la convicción de que tanto la razón como las leyes nos asisten. Acudimos hoy al Tribunal Supremo a presentar una querella por el delito de conspiración para la rebelión y alternativamente sedición contra el presidente del Gobierno y contra todos los integrantes de la mesa de diálogo que ha sido convertida en una auténtica mesa de la conspiración. Igualmente, presentamos una denuncia contra todos ellos por malversación de caudales públicos, y la querella se extiende al ministro Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, por el delito de prevaricación. En ella se incluye a los integrantes de la mesa de la conspiración, es decir, la ministra Rodríguez, el ministro Bolaños, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, el condenado golpista Oriol Junqueras, después indultado, y al resto de integrantes de esa mesa de la conspiración. Permítanme que haga una breve reflexión sobre nuestra historia reciente y los acontecimientos que los españoles
han tenido que soportar durante los últimos años. Antes del golpe separatista del año 2017, Vox acudió a los tribunales presentando una querella por conspiración para la rebelión y sedición. Y los tribunales hicieron caso omiso. Advertimos de lo que iba a ocurrir. Meses después ocurrió. El golpe se produjo en 2017. Vox volvió a acudir a los tribunales para presentar querellas. Logró, presentando esas querellas antes que la propia Abogacía del Estado, sentar a los golpistas en el banquillo, que finalmente fueron condenados por sedición, aunque seguimos creyendo que debían haberlo sido por rebelión. Y después, con las elecciones del año 2019, esos mismos golpistas y sus cómplices, cuando fueron a tomar, algunos de ellos, posesión de sus cargos en el Congreso de los Diputados y también en innumerosas declaraciones en los medios de comunicación, declararon que volverían a hacerlo, que volverían a hacer los mismos actos, a cometer los mismos delitos. Juraron sus cargos como diputados, mostrando lealtad a los principios del 1 de octubre, es decir, al golpe de Estado. Y Sánchez, que un mes antes había prometido que nunca pactaría con ellos, dejó esperar unos pocos días, incluso solo un mes, para organizar la mesa de la conspiración. En la querella se relata de una manera detallada, aportando numerosas pruebas. Comprenderán la dificultad jurídica de la misma, teniendo en cuenta además que precisamente este golpe consiste en ir desmontando, paso a paso, tornillo a tornillo, todas las herramientas que el Estado tiene para su defensa. No estamos ante un golpe que dinamite la Constitución en un instante, sino ante un golpe sostenido en el tiempo que va tomando pasos ineludibles, encaminados no solo a que los condenados sean indultados ilegalmente, no solo a que se eliminen delitos o se rebajen delitos para lograr una amnistía encubierta, sino a facilitar la futura comisión de delitos y que el Estado no tenga defensa cuando algunos declaren la independencia o cuando algunos traten de derogar parcial o totalmente nuestra Constitución. Por eso acudimos a los tribunales, también con la convicción de que no hay un solo español que se crea los argumentos de Pedro Sánchez para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación. No hay un solo español, ni siquiera en el Partido Socialista, ni en el gobierno de Pedro Sánchez. Ni siquiera Pedro Sánchez es la excepción y estamos convencidos de que los miembros de este tribunal tampoco son la excepción, de cuáles son las intenciones de los golpistas y de en qué va a desencaminar la mesa de diálogo. Pedro Sánchez ha estafado a los electores. Pedro Sánchez ha traicionado a los españoles, pactando con todos los enemigos de España, de la convivencia y del orden constitucional. Pedro Sánchez, junto a ellos, tras acuerdos en una mesa de conspiración, está desmontando todas las herramientas jurídicas del Estado para poder defenderse de los golpistas. Y Vox está aquí, hoy en los tribunales, estará en las calles las veces que hagan falta y en el Parlamento utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para hacerle frente. El pasado, y vuelvo al año 2017, cuando advertimos de la conspiración para la rebelión y para el golpe de Estado que se produjo el 1 de octubre, el pasado demostró que Vox tenía razón ayer y el futuro demostrará que Vox tiene razón hoy. Muchísimas gracias. En directo para Dando Caña para El Toro Televisión, yo lo quería preguntar porque su partido presentó presenta hoy una querella. Sí, en directo para El Toro Televisión, para Dando Caña, yo le quería preguntar porque su partido presenta hoy una querella contra Sánchez. También una de las razones es por ese delito de sedición. Sin embargo, este delito fue derogado ayer. No sé cómo valoran esto. El efecto de lo votado ayer en el Senado todavía no se cumple hasta dentro de unos días, pero en todo caso puedo anunciarles que nosotros presentaremos recursos en el Tribunal Constitucional para invalidar lo votado ayer en el Senado. Y estamos convencidos y esperanzados de que cuando esta querella sea vista, esos delitos vuelvan a estar en el Código Penal. Señora Abascal, ¿qué opina de que Bruselas haya apoyado a los magistrados del Tribunal Constitucional y si esto es motivo de esperanza para Vox? Bueno, somos muy escépticos en las posiciones que a veces toma Bruselas,
pero celebramos que en este caso se haya puesto del lado del Estado de Derecho, de la separación de poderes y de la Constitución en España. En directo para un día más de 7NN, le queríamos preguntar qué consecuencias a corto plazo puede tener esa querella. ¿Pedro Sánchez realmente puede entrar a prisión? ¿Se pueden adelantar elecciones? Bueno, yo creo que las querellas, como ustedes saben, tienen un recorrido largo en el tiempo y nosotros no vamos a adelantar ningún acontecimiento. Esperamos que el tribunal la lea con atención. Es una querella con muchísimas pruebas, una querella muy sopesada, con una argumentación jurídica inatacable, y nosotros estamos aquí para cumplir nuestra obligación. Veremos si el tribunal comparte nuestras tesis. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no vamos a hacer valoraciones de qué ocurrirá en el futuro. Tenemos toda la esperanza de que las instituciones se defiendan y que se mantenga en España la convivencia y la unidad nacional. ¿Tienen ya candidato para la moción de censura y cuándo van a presentar esa moción? Me hacen la misma pregunta siempre, la que no respondo. Me interesa. Lo comprendo, pero cuando haya un candidato y cuando haya una fecha, se lo anunciaremos a ustedes en primer lugar, no tengan ninguna duda. Seguimos trabajando en ello y creemos que esa herramienta de los parlamentarios es la herramienta más importante, la herramienta indispensable para que en el Congreso se debata de lo que está pasando en España y que muchos españoles no ven debido a que los medios de comunicación no lo reflejan y que una parte de ellos están comprados por el Gobierno. Asegurando que Vox no sirve para nada. No tengo nada que decir. ¿Qué cree que se debe esa urgencia en Cataluña? ¿Perdón? Si habrá referéndum o consulta pactada con el Gobierno en Cataluña. Estamos aquí precisamente para impedirlo. La pretensión de esta querella es que el Estado se defienda y que se impida el golpe que está en marcha. Señora Abascal, ¿cree que se debe la urgencia que está teniendo Sánchez para aprobar todo este tipo de leyes antes de que acabe el año? Probablemente alejar todas estas decisiones de las elecciones. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Este debate no va a terminar. Nosotros vamos a debatir sobre esto porque además el ataque a la unidad nacional es algo que merece nuestra defensa todos los días. ¿Están preocupados por el fin de ayer, que le da una bajada a Vox de 4 puntos? A nosotros nunca nos preocupa lo que diga el CIS, lo que nos preocupa es que Sánchez haya tomado todas las instituciones, desde el CIS hasta las instituciones judiciales, que es lo que pretende, y que no repare absolutamente nada, que no encuentre ningún obstáculo, que crea que el Partido Socialista puede pasar por encima de la separación de poderes y que puede convertir las instituciones en España en instrumentos al servicio de un partido. Muchas gracias. Acaban de escuchar a Santiago Abascal, el presidente de Vox, después de que la formación haya interpuesto una querella por un delito de conspiración contra Pedro Sánchez y también contra todos los integrantes de la llamada Mesa de Diálogo. Una querella que se extiende al que fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al actual portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también a Félix Bolaños, Yolanda Díaz, Oriol Junqueras y otro. Como decimos, por un delito de conspiración que precisamente está recogido en el artículo 17 del Código Penal. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, estamos acabando una semana, o acabamos de hecho una semana que ha sido, no sé si definirla de mala o horrible, yo creo que más bien horrible, que espero que no se blanquee por otra peor, porque también que todo puede ocurrir, porque llevamos un año en que cuando ves que has tocado fondo, te das cuenta que no has tocado fondo, o sea, que hay fosas abisales mucho más profundas que la que hemos llegado. Luces de esta semana, pues pocas, sombras muchas, ¿no? Pues al aprobar la ley del aborto el otro día, con unas pocas modificaciones, pero que modifica la anterior y la empeora la ley trans, el tema de la malversación, el tema de la sedición, y luces, pues que el Tribunal Constitucional ha hecho una cosa que parecía obvia, que es aplicar la Constitución, ¿no? Bueno, pues me da la sensación de que por extensión el Tribunal Constitucional, aunque no sea Poder Judicial, sí que da a entender que en España se está salvando bastante el Poder Judicial con sus sombras, que son los tiempos. Porque no olvidemos que todas estas leyes que he dicho o están recurridas o lo van a ser, y como le pase con el aborto, que lleva 12 años, pues nos saldrán percebes en las orejas, ¿no? Si no y que no podemos olvidarnos de recordar, Francas, que el Tribunal Constitucional no se está metiendo en el fondo de la cuestión, sino nada. En la forma en la que se ha hecho. Sí, nada. Es a través de la presentación de 2 enmiendas a una ley ajena. Claro, probablemente si se hubiera impugnado el tema de fondo, el tribunal no hubiera dicho ni media hasta dentro de no sé exactamente qué. Recordemos que los 2 varapalos, que no son varapalos normales, que le dio al Gobierno declarando anticonstitucional el estado de emergencia, perdón, de emergencia no, el estado de como fuera, no sé, el que tenía que haber sido de emergencia. De excepción. ¿No? De excepción, tampoco era excepción, me parece.
¿Estado de alarma? El estado de alarma, eso. El estado de alarma lo declaró cuando ya no había estado de alarma, con lo cual es una manera, con perdón, de mear fuera de tiesto como otra cualquiera. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Yo respecto a bueno, muy buenos días a todos. Os prometo que os traeré el libro España en su laberinto, que está explicando lo que está pasando desde hace mucho tiempo y lo que puede pasar. Respecto al último tema, tiene importancia lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Efectivamente no ha entrado en el contenido, en el fondo, en lo que dicen las enmiendas, sino en la forma en que se han intentado alterar dos pilares básicos del Estado de Derecho: el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial, comprometiendo así la independencia del Poder Judicial. ¿Qué es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho? Que no se pueden modificar estos dos pilares planteando enmiendas a una proposición de ley que modificaba el Código Penal que no tiene nada que ver con el fondo de las enmiendas, privando a los parlamentarios de discutir esas enmiendas, es decir, alterando o erosionando el artículo 23 de la Constitución que habla de participación política. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, a mi juicio, Sánchez nos va a meter o se va a meter en otro lío. Está empeñado en subsanar esto por la urgencia que tiene para separarlo del proceso electoral por una proposición de ley, no ya por enmienda, sino por proposición de ley. ¿Cuál es la diferencia? Pero eso vuelve a ser un fraude de ley, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la proposición de ley lo que elude son los informes que son preceptivos de los órganos consultivos que están hechos para evitar chapuzas jurídicas como las que hemos visto ayer. Si es sí, es una chapuza que se intenta modificar por una alteración a la exposición de motivos, y esto de las enmiendas es otra chapuza. Entonces, esto lo verá Bruselas. Diga Abascal lo que diga, Bruselas suele ser muy diligente en el tema de Estado de Derecho, sino que se lo pregunten a los húngaros y los polacos. Viene un informe del Estado de Derecho inmediatamente antes de la presidencia española, y no empezaría con buen pie Sánchez si se empieza con una tarjeta amarilla por violar algo tan básico como es el Estado de Derecho. Yo a Abascal le echo de menos que no haya hecho referencia a la primera consulta popular, en noviembre de 2014, que también fue un golpe de Estado. Y esto no es una expresión, yo soy jurista. El bibliotecario, el cardenal Mazarino, decía que un golpe de Estado es intentar alterar la Constitución por procedimientos no establecidos en la Constitución. Si usted quiere declarar la independencia, tiene los artículos 169 y siguientes. Es decir, el Parlamento de Cataluña puede presentar una... Plan Ibarretxe. El Plan Ibarretxe. Y se discute aquí con la palabra final en el pueblo soberano. Porque la soberanía, en contra de lo que dice Carmen Calvo, es una soberanía nacional que se plasma. Todos los poderes emanan del pueblo, pero son independientes. Eso es muy importante. Pero esto viene, como intento volver a decir, repito otra vez lo que decimos en España en su laberinto, viene muy de lejos. Y por tanto hay que tomarlo muy en serio, porque esto es una deriva muy meditada. En mi opinión, y tú estabas allí, esto arranca del Pacto de Tinel de 2003. El Pacto de Tinel-Zapatero hace dos cosas. Una, que dice que él va a aceptar cualquier estatuto que salga del Parlamento de Cataluña, hasta tal punto que cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional hay una manifestación encabezada por el presidente de la Generalitat, que es el máximo representante del Estado. Es decir, es un auténtico vodevil que el máximo representante del Estado se manifieste en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero luego dice otra cosa, que no se va a hablar con el Partido Popular ni en Cataluña ni fuera de Cataluña de esta ni de ningún otro tema. Es un pacto de hierro que es el que está haciendo Sánchez. Es decir, aquí vamos a un enfrentamiento de bloques utilizando todos los medios, que es exactamente lo que España no necesita. Todas las crisis que hemos tenido en la edad contemporánea, cuando se han entendido dos fuerzas políticas de centro, la restauración y la transición, el tema ha salido bien. Cuando hemos ido a un choque de carneros, a un golpe a palos como en el cuadro de Goya, la cosa ha salido muy mal. Y estamos yendo a una política de bloques. Y estamos tocando no ya la Constitución, sino los fundamentos de la Constitución. Artículo 2, y yo hice una enmienda personal, dice que la Constitución se fundamenta. No dice consagra o dispone. Se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible. Y para alterar esos fundamentos hay que erosionar el Estado de Derecho.
Cada vez estamos más en lo que se llama una democracia iliberal, es decir, un régimen autocrático, y vamos camino de una dictadura legal. Es decir, el ignorar los procedimientos del Estado de Derecho no es un problema formal, es un problema de fondo. Y uno de los grandes temas, ¿por qué democracia liberal? Lo he hecho aquí alguna vez. Democracia y liberal respondan a dos preguntas. Democracia es quién manda, el pueblo. Si no manda el pueblo, no hay democracia. Y liberal es cómo gobierna el que gobierna. Y tienes que respetar el derecho a la minoría. Y primero el privarle de que discuta una enmienda tan fundamental es reconocer el derecho a la minoría. Y ahora van a hacer todo lo posible para que la minoría no ejerza el derecho primero de la minoría, que es intentar convertirse en mayoría. Estamos en una deriva muy preocupante, y cuando ellos dicen que actúan dentro de la legalidad, aparentemente, no es problema. Estoy leyendo ahora un libro que os recomiendo de Scurati sobre Mussolini. Mussolini fue investido presidente por el rey, de acuerdo con la Constitución, y tuvo plenos poderes de toda la Cámara, en donde solo había 36 fascistas y nacionalistas. Y estuvo gobernando de acuerdo al procedimiento constitucional hasta lo de Matteotti, en que desde la Cámara altera todo. Por eso la rebelión no exige violencia, como muy bien dijo el candidato Sánchez. Es un delito contra la Constitución. Y en contra de lo matizo a Abascal, un golpe de Estado desde los despachos de la Generalitat, utilizando dinero de la Generalitat, no es delito, porque el desorden público exige que haya desorden. Es decir, un golpe de Estado a la unidad de España desde las instituciones, por los representantes de las instituciones, si no hay violencia, no tendría pena, y estaríamos en la modificación, no antes. Pero eso todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Estado. Que está aprobado. Pero se va a publicar antes de que... Yo entiendo que quieras dar una sorpresa a tus oyentes en Año Nuevo, pero vamos, no va a haber mucha sorpresa, y que eso va a misa. Dicho sea con todo el respeto para los no creyentes. Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenos días. Pues es verdad que terminamos una semana especialmente grave en España. Parecía imposible casi, ¿no? Porque con todo lo que llevamos vivido esta legislatura, ¿no? Pero se ha desmontado, sobre todo después de la votación ayer en el Senado, se ha desmontado una parte de la protección que tiene el Estado para protegerse a sí mismo, al derogar el delito de sedición y al rebajar la malversación, que lo que facilita es la actividad de los corruptos, porque esto que no nos engañen, es decir, la rebaja de la malversación va a favorecer a los corruptos, y corruptos son los que hacen malversación de fondos públicos, no solamente los que se benefician a sí mismos, sino los que se utilizan el dinero público para utilizarlo, por ejemplo, para un golpe de Estado. O sea, eso es corrupción también, y es corrupción pues que ahora va a estar amparada por esta rebaja de la malversación. Pero yo estuve ayer en el Senado, en el debate que se llevó a cabo aquí en esta Cámara Alta. Claro, era el día de la lotería de Navidad. Todos los informativos, la mayoría de los informativos, no quiero generalizar tampoco, pero sí la mayoría, estuvieron abriendo durante todo el día con el gordo, con la lotería, con los premios, como es lógico, porque es un acontecimiento social en España que interesa muchísimo a la gente, yo creo que más que nada, ¿no? Pero claro, quedó tapado. Estaba todo perfectamente calculado para que esta aprobación de la reforma del Código Penal quedase oculta detrás de la lotería de Navidad. De hecho, el portavoz socialista no pronunció la palabra sedición ni malversación ni una sola vez en su intervención durante el debate. No les interesa hablar de la sedición y la malversación. La vergüenza que tienen ellos mismos es descriptible totalmente, ¿no? Es decir, eso por un lado, pero es que luego en la bancada del Gobierno, que ya son, porque son 20 y tantos miembros del Gobierno, no había nadie, ni siquiera la ministra de Justicia estuvo presente durante el debate, que nada menos se iba a aprobar la reforma del Código Penal y dos delitos que desde luego no son menores. Pues el Banco Azul totalmente vacío. Da una prueba también de que el Gobierno está avergonzado de lo que está haciendo, pero lo está haciendo para favorecer a sus socios parlamentarios, ni más ni menos. Y bueno, veremos, porque la derogación de la sedición va a entrar en vigor en 20 días desde la publicación del BOE, o sea, ya, y esto favorecerá, evidentemente, junto a la malversación, a los independentistas. Una de las consecuencias, pues que veremos a Junqueras sentado en el Congreso después de las elecciones del año que viene. Publicas además, Mariano, a veces esta misma mañana, unas palabras de Alberto Núñez Feijóo en la que manifiesta sus intenciones de ir cuanto antes a unas elecciones en España, en las que dice precisamente que si gana,
él querría ser el presidente, pero que si no gana, ¿no? Claro, eso es un mensaje que él se compromete a esto ahora mismo, pero también se lo está retando a Sánchez para que haga lo mismo. Porque lo que están viendo en el Partido Popular es que Sánchez, aunque pierda las elecciones, si el PP se pone por delante, pues con todos los socios que tiene y con todos los favores que está haciendo, pues puede sumar, podría sumar. Entonces le está diciendo que se comprometa él también a que si no gana las elecciones, deje gobernar al partido ganador, que en este caso, según fijó, pues claro, sería el Partido Popular. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, yo hoy quiero ser un poquito... Si el gobierno lo permite, hoy quiero ser un poquito positivo. Vamos a ver, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya dicho lo que ha dicho es bueno. Primero porque retrasa mucho en el tiempo la presentación de todo el nuevo plan que va a traer Sánchez. Y por lo tanto, todo lo que sea retrasarlo es bueno, porque además... Cuanto más se retrase, más se acerca a las elecciones municipales y autonómicas y más miedo va a tener Sánchez de sacar adelante cosas que le puedan hacer muchísimo daño, que como le van a hacer daño. ¿Lo va a intentar? Sí, esto no cabe ninguna duda. Dos, quiero ser positivo. De la cárcel van a salir cientos, pero cientos de personas que están metidas por corrupción. Va a ser titular, igual que lo está siendo titulares permanentemente, de que si ya han salido más de 100 personas o más de 120 personas, se les han reducido las condenas por violación, va a aparecer los mismos titulares diciendo que todos estos corruptos que estaban condenados, que tenían condenas de 8, 10, 12 años, como ahora el máximo son 3 años, a la calle. Es decir, vamos a ver desfilar, o sea, violadores, y vamos a ver desfilar corruptos y ladrones así. Sí, por lo menos el pueblo se va a enterar, es decir, va a haber medios de comunicación que van a comunicar todos los días que hay violadores que se van a la calle, corruptos que salen a la calle. ¿Y todo va a ser gracias a quién? Gracias a este señor que hoy es presidente del gobierno, que es un malhechor, que es clarísimamente un señor que es un malhechor. Entonces, bueno, por lo menos vamos a tener cosas positivas, positivas, entre comillas, que decir. Yo, que soy un matraca de la economía, el INE acaba de comunicar hace un par de horas que el tercer trimestre no ha habido un crecimiento del 0,2, sino simplemente del 0,1%. La economía va a pesar muchísimo en los próximos meses porque vienen dificultades, vienen problemas, la inflación en Europa está absolutamente disparada, la inflación alimentaria ha llegado ya casi al 18% en Europa y un 15% en España, y esto va a doler y va a pesar, y esto va a ayudar a la oposición, al Partido Popular y a Vox para darle cera todos los días al gobierno. Con lo cual, al menos vamos a tener motivos para atacar a este gobierno e intentar derrocarlo en las urnas, en las próximas municipales, en las próximas autonómicas, y cuanto antes se convoquen las generales, muchísimo mejor. Hablaremos de todo ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Enseguida estamos de vuelta. 2022, y nos lo queríamos perder. Este año nuestro mundo ha cambiado para siempre. Hemos visto cómo la guerra adquiría un papel que jamás pensamos que presenciaríamos. Un papel con Rusia y Ucrania como protagonistas, y casi dando gracias de que hayan sido solo ellos. Ha sido un año de regresos y también de victorias. Un año que estamos listos para analizar. Así que no se despisten y acompáñenos en el especial Navidad de En Dos Continentes. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía. La reforma express del Código Penal que suprime el delito de sedición y modifica el de malversación cuando no hay ánimo de lucro recibió ayer el visto bueno del Senado. Empezamos con la sedición. Este delito desaparece, se sustituye por uno de desórdenes públicos agravados, cuya pena máxima va a ser de 5 años frente a los 15 de y que exige violencia. El Senado ha dado luz verde al fin de la sedición. El gobierno debe estar contento, pero más sus socios. Nos están gobernando marionetas. La sedición ya no es delito en España. Pedro Sánchez ha utilizado este procedimiento de urgencia para reformar el Código Penal y así favorecer a sus socios, algo que viene haciendo desde el inicio de su mandato, aunque él lo niegue. Y esto que estamos haciendo ahora, de reformar el delito de sedición, de homologarlo a las principales democracias europeas,
no lo hacemos por los partidos independentistas. Lo hago porque creo y apuesto firmemente y rotundamente por la convivencia y la concordia entre catalanes. El presidente del gobierno no lo hace por los catalanes, lo hace para que le sigan apoyando en sus decisiones. No paran de ocurrir sobornos políticos entre los partidos. Es un toma y daca constante, pero lleno de ilegalidades. Los que quisieron separar a España están de celebración. Ya no existe persecución. Menos mal que Europa mantiene las distancias con los separatistas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha terminado con las opciones de Oriol Junqueras de acceder a un escaño como eurodiputado. Han desestimado el recurso presentado por el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña contra la decisión del Parlamento Europeo de declarar vacante su puesto. Lo que ocurrió ayer en el Senado es una noticia triste para todos los españoles. Están metiendo mano en las instituciones, en el Código Penal y jugando con la vida de los ciudadanos. Esperamos que esto acabe pronto. La desaparición de la sedición va a obligar a cambiar el procesamiento de diferentes separatistas como el de Oriol Junqueras, sí, Carles Puigdemont y también Marta Rovira. De hecho, ya adelanta el diario El País cómo el Supremo está preparando la revisión de oficio de la pena de inhabilitación del líder de Esquerra. Francas. Sí, bueno, eso está dirigido a toda esta historia, pero yo sigo con un tema que pienso que eso no les va a salir bien, ¿eh? ¿A quién? Y si no al tiempo, al gobierno. Porque yo en su momento, ahora lo intentaba buscar, pero no lo he encontrado. La rebelión y la sedición era muy complicado jurídicamente de distinguir una cosa de otra. De hecho, yo cuando con la mentalidad de un señor que viene de las ciencias lo leía, decía, el que ha escrito esto debía haber bebido como mínimo 3 whiskies. Porque más complicado no se podía poner. O sea, era muy difícil. Y sigue siendo muy difícil, pero ahora han quitado uno. En teoría han quitado el pequeñito, ¿eh? Con lo cual puede ocurrir dos cosas. O que todo lo que se haga vaya por desórdenes públicos y tal, o bien que al no haber el pequeñito no te quede más remedio que aplicar el grandecito. Eso, por tanto, no va a depender, desgraciadamente, o bueno, de Sánchez, sino que dependerá, gracias a Dios, de la aplicación del Tribunal Supremo, que es el que suele tener que lidiar con esas cosas. Y se puede encontrar el que lo haga con la sorpresa de que no le quede más remedio al Tribunal Supremo que aplicar el delito más grave, porque al limpiar el otro ha quedado muy clarito lo que es. Y esto ha atentado a la Constitución, que sepa yo. Pero, en fin, no soy jurista, con lo cual me da la sensación de que pueden ir por ahí los tiros. No, lo importante es que la rebelión, como muy bien explicó el candidato Sánchez, es un delito contra la Constitución. ¿Sí? La sedición y el desorden público es un delito contra el orden público, que es completamente diferente. Insisto, una consulta, referéndum, plebiscito, lo que queráis, organizado desde los despachos de la Generalitat y financiado con dinero público, no es delito porque no hay violencia, no hay desorden. Por tanto, sale completamente gratis. Pero aquí, si comparas las propias normas que ellos han establecido, en las que se inspiran, es que hay una desproporción enorme. La ley más famosa de la República fue la Ley de Defensa de la República. La República nació con una declaración de hazaña, la República será de izquierdas o no será. Por tanto, cualquier intento de desprestigiar la República por parte de quien no era de izquierdas, diciendo que esta no es una república comprensiva, estaba en la Ley de Defensa de la República. Pero ellos tienen la Ley de Memoria Democrática. Una declaración ahora que intente explicar que durante el periodo republicano hubo desórdenes que explicaron el alzamiento, porque en el alzamiento es que en la República 5 años, al mismo tiempo que gobernó Suárez, hubo 6 golpes de Estado, 3 anarquistas, uno socialista del 2004 y el del 36. Eso está perseguido. Sin embargo, el intentar desmontar la unidad de España parece que no es un delito de opinión ni delito de nada. Y estamos en una deriva, insisto, extraordinariamente peligrosa, muy, muy peligrosa. Y aquí yo sí que quiero decir, a mí me parece bien que todos los partidos utilicen los medios que quieran, delitos por conspiración, lo que a usted le parezca bien. Pero quien tiene que reaccionar es la sociedad civil. Hay un hecho que es evidente. Los partidos políticos son instituciones muy, muy desprestigiadas. No hay gente que esté muy dispuesta o demasiado dispuesta a adherirse a un partido político. Pero, sin embargo, sí que le preocupa la unidad de España. Entonces, la sociedad civil, la que tendría que dar un cauce, va a haber el día 21 de enero una manifestación convocada por distintas instituciones. Y hay un ejemplo muy cercano que Fran conoce mejor que yo. Cuando se produjo una reacción contra el proceso secesionista fue la sociedad civil catalana.
luego lo capitalizó Ciudadanos, que tuvo hasta 36 escaños, cuando nosotros solo habíamos tenido 18. Pero fue la sociedad civil la que se movilizó sin colores partidistas. Sí, pero a lo largo de este año, lo hemos denunciado muchas veces aquí por la mañana, hemos visto cómo la sociedad está un poco adormilada. No está completamente dormida. No. Y fíjate que incluso, sobre todo en algo tan importante como es la economía de las propias familias. La sociedad civil está completamente adormecida. Esta es la indiferencia respecto a lo que está pasando es absoluta. Es decir, a mí eso... Lo de la rana o el sapo y el calor de la que van calentando. Pero a ver, tampoco nos engañemos, ¿eh? La sociedad civil se mueve, pero muchas veces hace falta que alguien le ponga un palito en el trasero para que se mueva. Y eso han sido los partidos políticos muchas veces también. Pero no fue en sociedad civil catalana. Yo insisto, si somos los partidos políticos, la gente pensará que los partidos políticos es que estamos queriendo aprovecharnos de su esfuerzo y eso nos desarma. Sí, pero no quede en la cara, no. Por ejemplo, o sea, si yo quiero que se movilice la sociedad civil con algo, con lo que quieras, el delito de sedición. Claro, si yo como partido político salgo e invito al resto, ya sé cómo va a acabar. Más solo que la una. Claro. Ahora, si yo empiezo a llamar a organizaciones y les digo, moveros y hablaré. Es más, antes de eso, normalmente se hace hablar con los otros partidos y decir, ¿podríamos a través de alguien montar eso? ¿De quién? Y entonces se ponen de acuerdo. Si no lo haces así, es que estás buscando no la movilización, sino el salir tú en la foto y te llevas una bofetada de campeonato, que es lo que ha pasado en los últimos años. En cambio, antes no. O sea, todo eso se dirige. Entonces hay que saber dirigirlo, pero se dirige porque sociedad civil hay. ¿Sabes cuál a verla ahí, pero muy dividida. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que hay 20 y tantas organizaciones que están en la defensa de la transición, de la Constitución, de la unidad de España y tal. Pero si cada uno quiere tener su protagonismo, esto no funciona. Claro. Mariano. Bueno, yo creo que la sociedad civil catalana tuvo su fuerza en los momentos previos al golpe de Estado de 2017. Es lógico porque les estaban imponiendo pues, una ruptura que la mitad de la población en Cataluña pues, no admitía y no tragaba, y se lo estaban imponiendo a la fuerza y además de manera ilegal. Lo que pasa es que eso yo creo que ha creado un trauma también posterior. Los independentistas salieron perdiendo, lo que pasa es que a la larga pues, han salido ganando, pero a corto plazo salieron perdiendo porque no consiguieron su objetivo y porque acabaron en la cárcel. Y acabaron condenados y tal, luego llegó Sánchez, los indultó y todo lo que sabemos, ¿no? Pero yo creo que la sociedad civil ahí se apaciguó porque al final perdieron los independentistas. ¿Y porque se politizó? Bueno, porque se politizó, pero también porque perdieron los independentistas. Es decir, perdieron el pulso al Estado, eso hay que subrayarlo, es decir, no salieron ganando y eso la sociedad civil ganó ahí, ganó con los partidos políticos que defendían el Estado de Derecho. Ahora, si vuelve a repetirse todo esto que estamos viviendo y lo vuelven a hacer como están prometiendo, pues veremos cómo acaba, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que lo que estamos escuchando escuchamos continuamente al presidente del Gobierno hablar de la concordia a los catalanes, que esto lo hace por el bien de la concordia a los catalanes. Claro, yo creo que ahí es una falacia y tiene una carga bastante explosiva esa expresión, ¿no? Porque concordia, ¿qué significa? Ahí lo que falta es el principio de justicia sobre todo. Es decir, no puedes actuar de manera injusta con los que han infringido la ley, con los que han intentado romper Cataluña y España. No, con toda la sociedad claro. catalana. Y porque además concordia, a mí me recuerda, y no va a gustar esta comparación a muchos, ¿no? Pero a mí me recuerda como cuando se hablaba de paz en el País Vasco y se ponían en el mismo plano a las víctimas y a los verdugos. Es decir, no, aquí ha habido en Cataluña, como en el País Vasco, ha habido gente que infringe la ley y gente que la ha respetado y que quiere vivir en paz y en convivencia. Y ha habido otros que han atacado esa convivencia. Entonces no me hables de concordia catalanes cuando son unos los que están atacando a los otros. Yo creo que es un error básico. A mí me gustaría hacer una pregunta al ministro. Tú has dicho una cosa que es muy importante. Dices, bueno, ahora hay un referéndum en Cataluña y sale independencia. No se les puede decir nada porque bueno, no está dentro del delito de rebelión. Pero ¿y si la declaran? Si la declaran, sí. Si declaran la independencia, a partir de ahí entran en el delito de rebelión. Y si entran en el delito de rebelión, es lo que estaba diciendo José María. Es que eso no va a ser así. Entonces, ¿cómo lo haces? Es decir, bueno, pues haces otro referéndum y no sirve para nada. Porque ¿para qué va a servir? Yo creo que ellos no van a atreverse a hacer un referéndum vinculante. Eso está claramente fuera de la Constitución. ¿Para qué? Pero si te hacen un referéndum consultivo y nuestra gente no va a votar
y hay un voto... El 55 del 50. Bueno, es que ellos allá están hablando de una cosa que es la Ley de Claridad de Quebec. La Ley de Claridad de Quebec dice que si la pregunta es clara, hay una mayoría de votos suficiente, hay una mayoría que se inclina por la independencia, obliga a Canadá, la federación, a negociar. Inicia un proceso de negociación sobre la secesión. Y eso es el final. Es decir, es que ese es el tema, no es un problema. Y ellos saben que el referéndum, lo explica muy bien Pablo Iglesias, en una universidad a disputar la transición, dice, todos los referéndums, por voluntarios que sean, en democracia son vinculantes. Y tú tienes de hecho, sí. Claro. Es decir, ¿con qué están amenazando a la corona? Es decir, oiga, un día hacemos una encuesta con Tezanos de si está a favor tal y tenemos un lío monumental. Entonces, eso es lo que van a hacer. El problema de Sánchez, yo siempre he sostenido que el que tiene el libro de instrucciones es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias sí, que además dice él, Unidas Podemos y Bildu, ellos saben dónde van. Es una España plurinacional, con derecho de autodeterminación incluido, por supuesto republicana, y con un modelo económico que es una enmienda a la totalidad de la economía social de mercado. Entonces, eso es lo que está avanzando. Sánchez le da igual eso, que estaba dispuesto a pactar con Ciudadanos hasta la mochila austriaca. Le da igual, o sea, el contar de estar ahí. Entonces seguirá por ese camino. Y lo que está pasando a la izquierda, y la izquierda es muy peligroso, es que las banderas de Podemos las coge Pablo Iglesias y por tanto vacía el espacio de Podemos, que además creará otro con Yolanda Díez. Pero el jefe de los podemitas ahora es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el que ha hecho el sí es sí, la ley trans, el tema del aborto, la sedición, la rebelión, tal. Es la ley de la vivienda, ahora lo del cheque alimentario. Eso es filosofía podemita que Pablo Iglesias asume. Y lo que él no puede asumir, va a intentar que lo asuma Yolanda Díez, que es Yolanda se ha caracterizado siempre, los que estáis en los medios lo sabéis, allí donde ha entrado ha destrozado el invento. En el Ayuntamiento de Ferrol, ya no se habló con Vegas en el Parlamento gallego, y destrozará todo el espacio de Unidas Podemos. Lo destroza y ella sale bien, lo cual es magnífico. Va mejorando su indumentaria, pero va mejorando. Sí. ¿Puedo? No, si vuelvo, volviendo al tema catalán, es que creo que es muy interesante. A mí me parece que el problema de Cataluña ahora mismo hace tiempo que no es el nacionalismo, es el socialismo. Y de hecho, si os acordáis, en la famosa manifestación de la que hacía referencia él, el que habla ahí, ¿quién fue? Borrell. Pero después, todas las veces que he entrevistado a alguien del entorno de su sociedad civil catalana... y Vargas Llosa. Sí, toda la gente que he entrevistado de ese entorno... Yo estuve allí. Cuando le preguntas por el Partido Socialista, no quieren hablar. Porque no quieren explicar lo que está haciendo, porque consideran que sería irreversible. Lo que dirían sería irreversible de cara a que volviera, pero que el que se ha ido del consenso antinacionalista es el PSC, o sea, el Partido Socialista en Cataluña. Ley del 25% de Cataluña es la desobediencia por un partido de gobierno. Esto es el gran problema. Y como saben que sin los no nacionalistas saben que sin el Partido Socialista no hay quórum. Bueno, hubo quórum porque ganó Arrimadas, pero como hizo lo que hizo, la lió. Pero no hay quórum sin ellos. No pueden atacarles directamente porque lo irreversibilizarían. O sea, diríamos, hay que esconder las vergüenzas por si alguno se arrepiente y vuelve. Pero mientras tanto no hacen nada. Y por eso, en el fondo, Sociedad Civil Catalana también ha medio desaparecido. Por eso digo de politizar, porque no es que se haya politizado, sino que no quiere entrar en encontrarse que está solamente a la derecha ahí. Con lo cual no va a hacer nada para que no se vea esto. Pero los otros no quieren estar. Y si están, quieren otra cosa. Y entonces, bueno, es un follón. O sea, eso está muerto. José Antonio Griñán, conocíamos ayer precisamente durante el programa en directo cómo la Audiencia Nacional le daba un plazo de 10 días para que ingresase voluntariamente en prisión. Ayer por la noche conocíamos la noticia de que Griñán solicitaba suspender esa entrada en la cárcel alegando un cáncer. Cuando todo apunta que sí, se vuelve a dar la vuelta a todo, y es que tras largos meses de espera, todo apunta a que José Antonio Griñán no pisará la cárcel, por uno u otro motivo, y es que el expresidente andaluz, condenado por corrupción tras malversar 680 millones de euros, ha alegado una enfermedad para librarse, el cáncer. Según sus abogados, Griñán podría estar padeciendo un cáncer de alto riesgo, aunque no padezca de metástasis, sí que necesitaría un tratamiento urgente. Una noticia publicada después de conocer que la Audiencia de Sevilla
le da 10 días para que ingrese en prisión, es decir, antes del 2 de enero. Sin embargo, Griñán y sus abogados se guardan otra bajo el brazo, la reforma del delito de malversación. Una reforma aprobada en el Congreso y ratificada en el Senado por el Gobierno y sus socios separatistas. Y es que la reforma del delito de malversación no aparece en la transitoria, es decir, que se aplicarán a las condenas ya impuestas y no solo a las nuevas. Griñán, por tanto, podría haberse beneficiado y su condena reducida. Por una u otra cosa, al final todo apunta a que finalmente el expresidente andaluz José Antonio Griñán no pisará la cárcel. Y hay una cosa, la única cosa que no entiendo. O sea, claro, si este pobre hombre tiene cáncer, cosa que no deseo a nadie, entiendo perfectamente que se vaya a un hospital en vez de la cárcel. Pero, no hicieron eso con Zaplana, ¿eh? Ya, pero pues está mal hecho con Zaplana. Estuvo mal hecho. Estuvo inhumanamente muy mal hecho porque fue ensañamiento. Pero lo que no entiendo es que justo cuando ya no tiene más remedio que entrar, salga la información de que tiene cáncer. Porque se supone, a no ser que hicieran la prueba el día antes. Pero en fin, no sé por qué me hace pensar mal. Fran, a Pedro Sánchez la suerte de Griñán no le importa absolutamente nada. Si él considera que si entra en la cárcel está tapando la boca a los que decimos que la rebaja de la malversación favorece a los corruptos, irá a la cárcel. Ya estaría en la cárcel. Y le dirá, espérate a que ganemos las siguientes elecciones y lo arreglaremos. Eso es puramente instrumental. Lo que sí hay, y ahora acabo de hacer un prólogo para una obra de homenaje a Rita Barberá, el distinto tratamiento que ha tenido la corrupción en un partido y en otro. Aquí estamos hablando de los seres 680 millones de euros, 10 veces más que todas las piezas de Gürtel juntas. Si miras las portadas que tuvo Gürtel y las portadas que ha tenido el ERE, son impresionantes. Y el Gobierno de Andalucía, la Junta de Andalucía, hizo una cosa que los medios de comunicación, no sé por qué, no subrayan. Retiró a la Junta de Andalucía del procedimiento penal. Y cuando tú retiras a la parte perjudicada, no puedes recuperar un euro. Es decir, fue el Gobierno de Andalucía el que decidió que no iba a reclamar un solo euro, ley de enjuiciamiento criminal. Y aquí no pasa nada. Insisto, y el otro día venía en tu periódico los casos que ha habido contra el Partido Popular que han terminado en nada, arruinando la vida de las personas. A mí la corrupción me parece deleznable siempre, pero aquí hay una doble vara de medir también, ¿eh? Pero es corrupción, que es precisamente lo que señalabas, Mariano, en tu primera intervención, tanto si te lo metes en el bolsillo como si no, pero te sirve como beneficio. Por supuesto que sí. Es decir, yo creo que a estas alturas de la película, lo del indulto a Griñán, que tenemos las elecciones municipales y autonómicas en mayo y luego las generales en diciembre, yo creo que el PSOE y Pedro Sánchez en concreto pues se lo van a pensar 2 veces antes de aplicarlo, por no decir que lo van a dejar tirado. Lo que pasa es que Griñán tiene otras opciones. Y yo creo que aquí la opción que tiene, aparte de, bueno, si lo del cáncer, pues atienden esa solicitud, pues será así, ¿no? Pero aparte tiene la reforma del delito de malversación, que es que le ha venido... Claro, pero es que vamos a ver, los socialistas y los ministros se empeñaban ayer en decir que no se puede, que no es aplicable al caso de Griñán. El propio Griñán dice que no quiere esa aplicación para él mismo, pero vamos a ver, pero es que si coges lo que se ha reformado y coges su caso, es que se ajusta. Tal cual. Es decir, tal cual. Es decir, yo creo que aunque no le indulten, pues se va a poder beneficiar de una manera o de otra. Griñán a 6 años. Es decir, ¿cuál es el nuevo delito? Es decir por hacer lo que ha hecho Griñán solo son 3 años, ¿no? Solo son 3 años. Entonces, con lo cual, de momento, él se va a coger y le van a reducir de 6 años a 3 años. Es decir, con lo cual, simplemente por buena conducta, en 1 año está en la calle. En 1 año está en la calle. Ya está. Si entra. Si entra. Eso sí entra. Pero en 1 año está en la calle. Pero ahí te doy la razón en lo que decías antes, de que la malversación, que por cierto solo afecta a los personajes públicos, ¿no? A políticos y funcionarios, no al ciudadano normal, ¿eh? Con lo cual saldrán cientos, pero tendrán que ser de ese gremio, no de otro. O sea, los empresarios que hayan hecho, esos no se van a casar. Bueno, eso lo decimos aquí, luego veremos a ver lo que dice la ley. Lo dice la ley. Malversación es un funcionario público. Es funcionario público, no es autoridad. No es el presidente del BBV, ¿no? Un empresario también es autoridad dentro de su empresa. No, pero no tiene nada que ver. La malversación va referido a los caudales públicos. Claro, el Código Penal dice lo que está clarísimo esto. Entonces va a pasar lo que dices tú, que si la prensa lo sigue, cada día saldrá cuántos han salido. Pero ¿y si la prensa no lo sigue? Vamos a ver.
Porque lo que decía él, de que los ERE tenían las portaditas así de pequeñitas abajo, y en todo caso la noticia era la jueza Olaya toca las narices. Han dejado de salir todos los casos de los pederastas. Pero eso va contra Podemos. Eso va contra Podemos. Precisamente el caso de los ERE sí que ha tenido portadas y portadas y portadas. Es verdad que no en todos los medios de comunicación, pero sí en algunos, sobre todo en ABC, por ejemplo. Bueno, a veces es decir, el caso ERE no es un ejemplo del mal tratamiento que ha tenido la corrupción del PSOE en los medios de comunicación. Por parte de algunos medios, sí. Pero es verdad que no ha sido tan generalizado. generalizado. Hablando de los casos de corrupción del Partido Socialista, pero antes me gustaría que vieran un vídeo que ha publicado el Partido Popular en las últimas horas a través de las redes sociales, referido precisamente a quién ha beneficiado Pedro Sánchez, a los delincuentes y violadores que dicen que les ha tocado el gordo. Aparells antidemocràtics de l'Estat tindran menys eines per fer la seva feina antidemocràtica. Que nunca más se utilice el Código Penal como una espada de Damocles ideológica para sobrecastigar a según quién simplemente porque no nos gusta como piensa. Ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Y yo sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. Ha sentado muy, pero que muy mal en Ferraz. Lo cual es buena señal. Vídeo, ¿eh? Es buena señal de que va directamente donde debe ir. Bueno, nos tenemos que ir rápidamente a una pausa de publicidad. No sé si hay algún amante del fútbol en la mesa, en el sorteo de Copa del Rey, el Cacereño contra el Real Madrid y el Intercity contra el Barcelona. Pausa para la publicidad y a la vuelta, Ana Agullo con sus crónicas de manicomio. Cada 6 horas la Tierra recibe del Sol toda la energía que la humanidad consume en un año. Comunidad Solar quiere ayudarte a conectar tu casa o tu negocio y que esa energía sea solo tuya. La energía solar, además de ser renovable, es un buen negocio porque consigue ahorros en la factura de la luz de hasta un 80% y la inversión se amortiza en menos de 4 años, teniendo más de 20 de energía completamente gratuita. Además, Comunidad Solar te financia el coste de tu planta para que no te cueste nada y la pagues con el ahorro y además te gestiona todas las ayudas y subvenciones. Si eres socio del Club de Amigos del Toro Televisión, contarás con un fantástico descuento, así que no tardes, llama ya a Comunidad Solar. Enseguida volvemos. Seguimos en Dando Caña al Reloj, se acerca la 1 en punto de la tarde. Noticia de última hora que nos llega desde París. Al menos 2 personas han muerto en un tiroteo en la ciudad. La policía ha pedido a los ciudadanos que eviten la zona y un hombre de unos 70 años ya habría sido arrestado después de abrir fuego contra varias personas y además hay bastantes heridos. Estaremos muy pendientes y en unos minutos les ampliamos esta información. Antes, Ana Agullo con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Hoy no venimos igual. Hoy no ha tocado. Han detenido a una mujer en Londres por rezar enfrente de un abortorio. Ha sido acusada de 4 cargos tras decirle al policía que podría estar rezando. Vamos a verlo. ¿Está rezando? Puede que esté rezando en mi cabeza. Se lo preguntaré una vez más. ¿Estaría dispuesta de forma voluntaria a acompañarnos a la comisaría para hacerle una serie de preguntas sobre hoy y otros días según las acusaciones que hay sobre usted, rompiendo la objeción de este lugar? Si tengo elección, no. Bien, vamos a proceder a su arresto por las quejas que hay sobre usted denunciando que está vulnerando el orden de protección de espacios. La mujer es Isabel Vaughan Spruce y la detuvieron, como hemos visto, por estar parada enfrente del laboratorio Bepas Robert en Birmingham. No llevaba ningún tipo de letrero, pancarta, tan solo estaba rezando en silencio. La habían visto cerca de la clínica 3 veces y cuando le preguntaron por ello explicó lo que hemos escuchado, que podría haber estado rezando, pero que también podría haber estado pensando en otras cosas. Y señaló que sus pensamientos eran todos pacíficos y no dignos de ser criminalizados.
En Reino Unido, desde octubre, es delito orar, cantar, exhibir símbolos como la cruz o cualquier otro relacionado con el cristianismo e incluso arrodillarse a 500 pies de cualquier centro abortista. Infringir esta ley puede suponer, aparte de multas de más de 100 euros, 6 meses de prisión. Isabel ha sido puesta en libertad bajo fianza, siendo una de las condiciones que tiene el no volver a restringir su participación en la oración pública, porque de hecho los espacios allí que han blindado para que no puedan personarse estas personas enfrente de las clínicas se llaman zonas de seguridad o zonas de censura. Y de hecho es algo que se ha hecho a nivel más municipal, pero ya están viendo cómo pueden trasladarlo a nivel más estatal dentro del país. Bueno, mi duda es si calificarlo de totalitarismo, nazismo o qué. Aunque lo ponga la ley, me importa un pimiento que lo ponga la ley, vamos. Mi opinión esta es paralela. Es vergonzoso que en una sociedad pase eso. Y si llevar un letrero también, ¿eh? Porque no puede llevar un letrero. No, pero que simplemente ya por estar ahí, ya, o sea, para más evidencia de la acción, simplemente por estar ahí claro. Sentado, bueno, enfrente, con la mente ya ni en blanco, o sea, rezando en tus propios pensamientos. O sea, es un delito de pensamiento. Claro, pero ya no es ni de expresión. Lo que le pregunta el policía es si está rezando, aunque sea en silencio. Es decir, no le dice que está ahí, sino ¿está usted rezando? Y ella dice, puede ser que esté rezando en mi pensamiento. Es decir, le está deteniendo por el pensamiento que está teniendo. Sí, es decir, has dicho una cosa que para mí es la más significativa de todas, es zona de censura. Sí, zona de censura de seguridad. Es que es lo que quería oír. O sea, es decir, los que hemos vivido y tenemos ya muchos años, hemos sabido, es decir, durante la dictadura franquista, lo que era la censura. A los medios de comunicación, a cualquier entorno, en cualquier lugar, en cualquier sitio, a cualquier hora, podía ser censurado y es más, te podían prohibir cualquier tipo de cosas. Pero no por pensamiento, ¿eh? Claro. Pero es que de llamarle a una zona... Por pensamiento no, ¿eh? Pero llamarle a una zona, de censura, llamar a una zona de censura es lo más antidemocrático que yo puedo estar escuchando. Es muy transparente, ¿no? Es zona de censura. Pero esto además no tentaría directamente contra la libertad de religión. Claro, la libertad de religión, la libertad de pensamiento, contra toda libertad. La libertad de mayúscula. La palabra censura evita la libertad. Claro, la es que estos son como de los colmos, vamos, llamarle zona de censura, o sea, a un lugar público. Es decir, ¿cómo se censura el pensamiento? Se ha ido la bola. Porque además supongo que la ley es solo si rezas frente a una clínica abortista. Sí. Pero es que para mí, yo quiero la libertad de pensamiento, de expresión frente a una clínica abortista o frente al PSOE o frente al PP, o sea, claro. O frente a las Ursulinas de Caspe, me da absolutamente igual. Claro, me da igual. O sea, quiero poder protestar contra quien me dé la gana, mientras lo haga por métodos pacíficos y donde me dé la gana y a la hora que me dé la gana. La diferencia fundamental con la ley española es que aquí sí que se alude a esa libertad de expresión y sobre todo al acoso que dice que hacen las mujeres cerca de estas clínicas. Entonces, lo que han hecho en Reino Unido es una enmienda a la ley del orden público. Sí. O sea, para evitar que fuese la libertad de expresión o que fuese acoso a las mujeres, lo que han hecho es, bueno, hacemos una enmienda a esta ley. Y se votó, salió bastante. Pero yo he entendido que eso se la detenía por violar una ordenanza municipal, no una ley estatal. Es la ley del orden público que se hizo una enmienda que se aprobó el proyecto en octubre. No, digo aquí. Ahora es curioso, el primer ministro británico ahora es de religión hindú. Pues... Sí, bueno, de hecho a los funcionarios británicos, Ana, que lo contamos precisamente en Dando Caña, se les ha pedido que no felicitasen la Navidad, que dijesen felices fiestas. Eso yo felicito a los creyentes feliz Navidad y a los no con feliz solsticio de invierno. ¿Y cómo lo sabes? Que el solsticio de invierno... ¿Cómo sabes si es creyente o no? No, yo digo feliz Navidad a los creyentes y ya uno ya elige, ¿no? Eso sí que sería ir contra la libertad de cada uno. Pero sí. Madre mía, Ana. En fin, ¿qué más noticias nos traes hoy? ¿Están hartos de su vida? ¿Ya no saben qué hacer para salir de la rutina? Si están pensando en dar un giro de 180 grados, les recomiendo que se lo piensen bien, no vaya a ser que acaben siguiendo los pasos de Stephen Key Walsh. Un padre de familia de 59 años que, como no era feliz, en el año 2015 decidió someterse a un cambio de género, abandonar a su mujer y a sus 7 hijos para convertirse en una niña de 6 años. Según ha contado, todo comenzó cuando se declara transgénero y decide enfrentarse a su nueva realidad. En ese momento se da cuenta de que lo que quería ser era una niña de 6 años. Ahora convive junto a su nueva pareja, comparte su día a día en redes sociales, sin embargo su familia sigue sin entender nada. Hizo de hecho un documental sobre su vida
Y en un primer momento hubo una familia de acogida que le adoptó, porque claro, al ser una niña de 6 años necesita que alguien le ¿Pero cómo volvió a tener 6 años? Pues yo también quiero saberlo. ¿Cómo tiene pareja con 6 años? El transgénero, después de las explicaciones de Irene Montero, lo he entendido, pero lo otro no. ¿Cómo vuelves a tener? ¿Que convive con su pareja con 6 años? Sí. Hay parejas de 6 años. Bueno, es que la pareja con la que convive no es su pareja sentimental, sino es con una pareja que le ha acogido como si fuera su... Vale. Claro, o sea, es una pareja que fueran sus padres. O sea, que le siguen el juego, que le siguen el juego un poquito, ¿no? Que le han aceptado dentro de la familia, es una familia como de adopción. Qué bonito. Sí. Estuvo casado durante 23 años. Entonces la familia, la mujer le dio un ultimátum y le dijo, a ver, no puedes ser transgénero si estás casado conmigo. ¿Te aclaras o no te hijos. aclaras? Entonces, claro, el otro dijo, pues yo entonces no. Me separo de ti, te abandono y me convierto en una niña. ¿Tiene subvenciones ser niña de 6 años o no? Él tiene un canal. Escuela, supongo. Bueno, es que de Hombre, hecho... aquí por ser trans la contratarían antes. De hecho, en muchos Con usuarios... 6 años, ¿para qué la vas a contratar? Cierto es. Él es canadiense, entonces muchos usuarios pensaron lo mismo que hemos pensado ahora nosotros. Si iba a ir al colegio, ¿no? Porque una niña de 6 años tiene que ir al colegio. Entonces, hay que profundizar en eso de quitarse años. Lo otro no me interesa. Le criticaron mucho y él aclaró... Eso no. No, pero oye, volver a los 40... Pero eso puede puede ser algún día que tú elijas también la edad que tienes. Claro, vas al registro civil y dices, pues decido que tengo... Sí, pero no estoy seguro que mis huesos se enteren de que eso ha pasado. Bueno, el tema del colegio, él aclaró el año 2020... No, claro, porque mucha gente le dijo, entonces irás al colegio. Entonces él dijo en el año 2020 que acudía solo a conferencias en universidades, pero que no iba nunca con menores, porque claro, ahí habría un problema y se le echó la gente encima. Entonces tuvo que matizar. Claro, es que podría estar con niñas de 6 años. Con 6 años, universidades y no está como una cabra, ¿no? Yo me quedo como... Y se le aplica la ley del menor también, entonces, y esas cosas. Todo. Está protegido, protegida. Oye, pero qué barbaridad, ¿eh? Porque oye, ayer, el año que viene profundiza en esto de quitarse años. Vale, precisamente ayer, a mí me encantaría, creo que nos también. vio en El Gato al Agua, hablamos largo y tendido de la ley trans. Sí. Y es preocupante, no referido a esto, pero sí cuando estamos hablando de menores, de cómo se les va a adoctrinar desde que son muy pequeños con la inclusión de esos contenidos que se dirigen precisamente a esas materias LGTBI sin que los padres tengan capacidad de decidir que eso no sea así. Sí. Bueno, estuvo que creo que la solución está, ya lo dije en su momento, o que los niños estudien en casa, aunque legalmente no se pueda en España, pero hay muchas maneras de hacerlo, y de hecho hay gente que lo hace, o simplemente en ese tipo de clases ir a grabarlas directamente. No, el documental que hizo se llamaba Proyecto Transgénero, explicaba que se llevaba muy bien con su hermana, y bueno, porque claro, la familia también tenía otra hermana más pequeña, entonces decía, bueno, yo me llevo muy bien con mi hermana de 7 años. En fin, son cosas que vemos en crónicas que nos... ¿Son la vida misma? La de este señor, sí. Ana Agulló, gracias por estas crónicas de manicomio. Me despido de ti hasta 2023, así que feliz Navidad. Feliz entrada en el 23 y esa semana te encargas tú de Dando Caña. Sí, me deja Esa semana la tendréis aquí para poneros a todos todos serán locuras, todo será locura. Espero que no. Bueno, a ver, tal y como está la situación... De hecho, todo es locura. O sea, que todo el programa podríamos encajarlo dentro de un manicomio, no. así que nada. Gracias, Ana. Vamos a seguir hablando de más asuntos. Mañana, 24 de diciembre, día de Nochebuena y discurso del rey. Uy. Comienzan las tradiciones navideñas como el roscón, el Belén, los regalos o el discurso del rey. Y aunque Pedro Sánchez haya confesado ahora que el Tribunal Constitucional es cosa de partidos, en la inauguración del AVE a Murcia el presidente puso en compromiso al rey pidiéndole que se posicionase sobre la crisis institucional, a lo que el monarca se negó y a cambio recibió un desprecio del socialista saltándose el protocolo. Esta Nochebuena Felipe VI se enfrenta al que podría ser el discurso más difícil de su reinado, pues este 2022, aunque la Casa del Rey obtuviera un sobresaliente por el Consejo de Transparencia, para Sánchez no fue suficiente y le impuso por Real Decreto funcionarios públicos dentro de su casa, así como la fiscalización del Tribunal de Cuentas. En el orden internacional, el jefe del Ejecutivo nunca informó al rey sobre el cambio de postura del Sáhara y mantuvo muy pocos despachos formales con él, a diferencia de otros presidentes que los agendaban con carácter semanal. Así que mientras el discurso del rey del 2014 se caracterizó por la denuncia de la corrupción en España, el de 2015 estuvo marcado por la incertidumbre
incertidumbre política con referencias a los atentados de París, y el de 2016 vivió una situación similar a la actual. El discurso de Felipe VI estuvo centrado en evitar la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña, que finalmente se produjo y por ello en 2017 tuvo que reivindicar la unidad de España y la integridad del Estado. ¿Les suena? Una unidad frente a la división y un reclamo al respeto a la Constitución que bien podría ser la base del discurso de esta Nochebuena de Su Majestad el Rey Felipe VI. ¿Qué esperáis del discurso del monarca mañana? Que, por cierto, podrán ver todos ustedes en directo desde esta casa a las 9 de la noche. Y después, el especial de Nochebuena que les hace precisamente Ana Goyo. ¿Qué esperáis? Yo espero una alusión velada o no velada a la legalidad, pero sin entrar en más detalles, de la importancia de la Constitución, una cosa así, que un sector la interpretará de una manera, el otro la interpretará de otro, y aquí paz y después gloria. No, yo espero que sea muy firme. Es decir, yo creo que hay que ser muy claro. Es decir, la cuestión de monarquía o república es una cuestión instrumental. Es decir, lo importante es España. Y si yo soy monárquico y no soy, es porque creo que la monarquía garantiza mejor que la república, vista nuestra experiencia histórica, la unidad y la permanencia de España. Y esa es su misión esencial, y si no cumple su misión esencial, pues dejará de ser útil. Las instituciones útiles al final desaparecen. El rey, ante un atentado serio a lo que es, vuelvo a decir, los fundamentos de la Constitución, los fundamentos en que se basa la Constitución, tienen que ser muy claros, como fue muy claro en el discurso sobre el referéndum de secesión inconstitucional en Cataluña, que hay que defender la Constitución, y la Constitución es para España. Es decir, es que a mí no me sirve que me hablen de derechos, libertades, separación de poder. Eso sirve para todos los países, y a mí lo que me importa es que eso esté en el mío, que es España. Lo demás no tiene demasiado sentido. Yo cuando estábamos en el PDP, me acuerdo que me decía el presidente de la democracia cristiana europea, pero ¿por qué no os entendéis con Unión Democrática de Cataluña si quiere lo mismo que vosotros? Quiere libertades y derechos, separación de poderes. Digo, sí, pero es que lo quiere para otro país. Esa es la diferencia. Entonces, a mí esto me parece capital, y son los momentos en que el rey tiene que demostrar para qué está la corona. Lo dice la Constitución, la unidad y la permanencia de España. Mariano. Sí, la Constitución precisamente lo que dice como una de las funciones básicas del rey, del jefe del Estado, es arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. Claro, en un momento en el que en España estamos viviendo un choque institucional estas últimas semanas y una crisis institucional, por los motivos que sabemos, bastante grave, pues yo creo que el mensaje de Navidad es un momento muy apropiado para que el rey arbitre y modere a las instituciones. Es decir, no nos podemos permitir en España estar con este enfrentamiento tan visceral y tan peligroso para todos, ¿no? Es decir, yo creo que el mensaje principal del rey supongo que será por ahí. Es verdad que es uno de los discursos más difíciles de Felipe VI, desde que llegó a la corona, desde que fue proclamado rey, ¿no? Vamos a ver, no es nada fácil, porque tal como está el gobierno, con los pactos que ha hecho con los independentistas, con las cesiones que ha hecho después del discurso que hizo en 2017, ese discurso clave del rey, pidiendo que se actuara para defender el Estado de Derecho, pues claro, España, pues 5 años después, está patas arriba, hay que decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que sí, que defenderá la Constitución, defenderá el entendimiento y arbitrará y moderará a las instituciones, hará un llamamiento al entendimiento. Yo no sé lo que va a decir porque no tengo una bolita de cristal. ¿O qué te gustaría escuchar? Efectivamente, lo que me gustaría es que fuese claro en cuanto a la defensa de la Constitución, que además dejase muy claro a los españoles que él es el rey y que por lo tanto va a arbitrar, como dices muy bien tú, va a arbitrar en este entorno y que dentro de su función apoyará hasta las últimas consecuencias, es decir, la Constitución en todos, absolutamente en todos sus aspectos. Es decir, eso es lo que a mí me gustaría. Sé que políticamente no es sencillo, no es fácil, pero para eso tiene equipo y gente que le puede ayudar a redactar correctamente los temas, para tocarlos todos estos temas y además dejar muy clara su posición. A ver, ¿hasta qué punto es autónomo el rey en su discurso de mañana? Claro, es que no hay que olvidar que el discurso se redacta... Es que no es autónomo. Se juega... Sí,
José Manuel ha dicho una cosa muy importante, y es que, es decir, da lo mismo rey que monarquía. O sea, los que somos monárquicos creemos que es bueno por la historia, exactamente como lo has expresado tú. Pero al final, es decir, como no ponga la institución en su sitio, tiene un problema, porque van a por él. Y si la pone también. Pero si van a por él tendrá que defenderse. Entonces tiene que equilibrar entre medio ponerla, no ponerla. Él tendrá que defenderse, y la sociedad civil tendremos que salir también a la calle a defender la Constitución y a defender al jefe del Estado. El discurso se redacta en la zarzuela, pero lo revisa Moncloa. ¿Revisa qué quiere decir? Revisa puede ser que no pueden toque tachar una coma, y no tachar, que no toque una coma, como dijo, por ejemplo, Rajoy, que hizo con el discurso de 2017, que no tocó nada, que se lo presentó y no tocó nada, o puede ser, conociendo a la persona que está viviendo en la Moncloa, pues que meta mano bien en el discurso. Exactamente, con lo cual el discurso de quién pues es vamos a ver, pero es que eso lo vamos a ver rápido. Lo vamos a ver rápido mañana sábado es ya, ¿no? Por la noche. Mañana, es decir, ya está grabado. Mañana lo vamos a ver. O sea, ¿quién lo ha visto ya? Porque eso lo vamos a oler enseguida. A la en ministra todo caso es una portavoz. negociación entre Zarzuela y Moncloa, Sí. y el rey tiene un margen de negociación. Aquí el precedente más claro han sido los dos discursos. El de Juan Carlos I, el 23 de febrero, da órdenes claras diciendo que aquí no hay más orden que el orden constitucional, punto. Y eso no lo negoció nadie porque el gobierno estaba con todos nosotros en las Cortes. Y después del referéndum del 1 de octubre del 2017, el rey fue muy claro. Sí. Es decir, es que el rey ya no estamos en una monarquía que es por derecho divino, es por derecho de la Constitución. Es rey por la Constitución. Por tanto, tiene que defender la Constitución para defender su propia posición, ¿eh? A la ministra portavoz del Gobierno se le ha preguntado esta mañana en una entrevista por lo que creía que podría formar parte de ese discurso del monarca, precisamente después de ese varapalo del Tribunal Constitucional. Desde Moncloa lo que dicen es que respetan profundamente la figura de Felipe VI. Nuestro máximo respeto al rey Felipe VI, a lo que representa la monarquía en nuestro país, a la tarea y a la labor que tiene encomendada constitucionalmente, y escucharemos con muchísima atención ese discurso que se dirige a la nación española. Y el Gobierno lo que trabaja es porque efectivamente en estas fechas navideñas todos los españoles y todas las españolas podamos disfrutarlas por primera vez tras estos años de pandemia con la máxima tranquilidad. Y en el diario El Debate llevan en su portada esta misma mañana los datos del ninguneo de Sánchez al rey. No le informó del Sáhara y ha reducido el número de despachos. Dice que Sánchez reconoce que nunca informó al rey de manera concreta sobre el cambio de postura del Sáhara y que además solo mantuvo 5 despachos formales con el rey en el primer trimestre del año, mientras Rajoy los mantenía con carácter semanal. Sí, como la monarquía inglesa, que es semanal, ¿no? Que sepa yo. Y semanal con día y hora. Y los ministros, por lo menos yo despachaba con el rey muy, muy frecuentemente, ¿eh? Pero bueno, la relación de Sánchez con el rey, con el jefe del Estado, que el rey es el jefe del Estado, es que se vio gráficamente en el acto de inauguración del AVE a Murcia. Es decir, si es que ahí se vio cómo es el personaje. Ahí se vio cómo trata al jefe del Estado y reflejó muy bien cuál es ahora mismo la pretensión de Sánchez. Es decir, poniéndose por delante de él, caminando 2 pasos por delante de él, dando empujones prácticamente para subir primero al vagón. Es decir, pues este es Sánchez. Es decir, que ya no es una cuestión de protocolo, porque hay personas que dicen que es protocolo, que por protocolo se ha equivocado, que pudo ser un desliz. No, es una cuestión de protocolo, también es una cuestión de respeto y de educación, ya va más allá del protocolo, ¿no? Lo dejaría en civismo casi. Claro, sí, por supuesto. Y hay otra cosa, de educación y de respeto. Porque, perdóname, esto se lo haces al presidente de la República Federal de los Estados Unidos y vienen y te detienen al día siguiente, seas lo que seas. No, esto no se puede hacer, es que es absolutamente... raya no solo, pero quedas mal la tú, falta de... es mala educación. Este tipo además es un mal educado. Pero queda mal el que lo hace, ¿eh? Claro, queda mal el que lo hace. Claro, por supuesto. ¿Qué va a hacer el rey? El rey no puede hacer absolutamente nada ahí. Sí, pero el mal educado, sí, el que incumple con todas las reglas es este señor que tenemos de presidente del gobierno. ¿Os acordáis de Luis Sabanos, aquel en el Palacio cuando se puso al lado de los reyes con su mujer para saludar también, rompiendo todas las reglas protocolarias y todas las reglas de todo tipo, yo se la puedo permitir, es decir, la primera vez, puede ser la primera vez y se puede despistar, pero tú tienes un servicio de protocolo que te dice exactamente lo que tienes que hacer, cómo y cuándo. Y una vez pasa, pero tantas no. No, es que no es que la primera vez ya... vez que usted saluda y se va. Te lo dice con una claridad meridiana, vamos.
En fin, hablemos de economía. José Ramón Riera, que nos has preparado unos datos muy interesantes para hoy. Vamos a ver, por fin el INE ha publicado los datos de la contabilidad nacional regional y por lo tanto tenemos datos del año 2020 y 2021 y tenemos lo más importante, por fin la renta per cápita por cada una de las comunidades autónomas. Entonces, yo he escrito un artículo que se publicará la semana que viene y esto hasta ahora no he leído nada en ningún lugar y por lo tanto es una absoluta primicia. 2021, la primera comunidad en renta per cápita de este país es la Comunidad de Madrid, con 34.821 euros de renta per cápita. La segunda, País Vasco, con 32.925 euros. Aquí hago un parón. Es decir, estas dos comunidades son las dos únicas comunidades que están por encima de la media de la renta per cápita europea. La Unión Europea tiene una renta per cápita de 32.430 euros. Es decir, las únicas dos comunidades... ¿La Unión Europea o la zona euro? Unión Europea. Los 27. Los 27. Es decir, tiene 32.430 euros de renta per cápita. Es decir, Madrid y el País Vasco están por encima. La tercera comunidad es Navarra, con 31.024, pero ya por debajo de la Unión Europea. Y la cuarta es Cataluña, con 29.942 euros. Solo quiero recordar una cosa, en el 2004 Cataluña tenía la renta per cápita más alta de este país. Es decir, hoy está en cuarto lugar. Es decir, para que sepamos además dónde nos encontramos, he puesto algún dato más. La Comunidad Valenciana es la número 12 en renta per cápita y Andalucía es la última. Es decir, es la comunidad número 17, teniendo en cuenta que ahí aparece el 19 porque están Ceuta y Melilla, que están por encima de ellas. La renta per cápita española son 25.498 euros. Estamos a casi 7.000 euros de la renta per cápita media europea. Os doy otro dato porque esto sí que también es muy novedoso. Praga está un 25% en estos momentos por encima de renta per cápita de Madrid. Es decir, es una de las ciudades que más está creciendo en renta per cápita en toda la Unión Europea. Es decir, ¿esto qué nos indica? Lo primero, solo dos comunidades por encima de la media. 15 comunidades y las dos ciudades autónomas por debajo de la media. Y tenemos un problema, es decir, ser el cuarto país en renta, en Producto Interior Bruto en Europa, nos conduce todavía simplemente a ser el cuarto país, pero a nada más. Solo tenemos dos comunidades, es decir, que tienen más renta que la media europea. O empezamos a trabajar en serio en el mundo de la economía, es decir, o de verdad, es decir, fijaros, es que da pena, es decir, el mapa da una absoluta pena mirarlo. Es decir, todos muy lejos, Andalucía está a 7.000 euros de la media española y está a 14.000, casi 15.000 euros de la media europea. Es decir, tenemos un problema. Sí, algo habrá que hacer desde el Estado, desde el Gobierno, para solventar este tipo de situación. Lo dicho, no quiero dar más datos, no quiero aburrir más a los espectadores. Solo Madrid y el País Vasco están por encima de la media europea, Cataluña la cuarta, y la Comunidad Valenciana, dirigida por los socialistas últimamente, en parón absoluto. Y a Juanma Moreno le queda un trabajo muy importante que hacer. Es datos del 21, es cierto que él ya lleva un tiempo, pero cuando le va a tocar en estos momentos de verdad hacer algo que se note es a partir de estos momentos. Y ya puede apretar el acelerador porque la situación de media de renta per cápita en Andalucía es tremendamente, yo me he quedado sorprendido, tremendamente baja. Dato final, estamos en el 2021 todavía por debajo del 2019, muy por debajo del 2019. Yo te voy a dar dos datos complementarios. En la renta per cápita de España no mejora desde el año 2005, es decir, hemos perdido 16 años. En América Latina se habla de la década perdida, aquí ha sido 16 años. Segundo, el índice que se utiliza para ver, sin trampas,
el estado de la economía es un índice que hizo un economista, Okun, que se llama el índice de malestar, que es la suma de inflación y paro. España tiene el índice de malestar más alto de toda la Unión Europea, incluso superior a Grecia. Y en el periodo que gobierna Sánchez ha empeorado un 44%. Si vamos a otros datos, y la batalla efectivamente va a ser en economía. El empleo, si se compara con lo que se esperaba, va bien con trampas, porque es verdad que ahora ya los temporales al ser fijos discontinuos no cuentan en el paro, aunque trabajan exactamente lo mismo. Es verdad que la gran mayoría del empleo se ha creado en el sector público y en el sector privado, que es lo bueno, pero es que España, en el mejor año de la etapa contemporánea, que fue 2007, junto antes de la crisis financiera, tuvo un paro de un 8%. Ahora nos puede parecer una cifra muy buena, era la peor de Europa. Y si vamos al paro juvenil, estamos en unas cifras lamentables. En productividad estamos francamente mal. Tú solamente cuando ganas en productividad puedes subir los salarios sin hacer quebrar la economía. Mientras no haya productividad es imposible hacer los salarios y eso pone en riesgo lo que estamos hablando de las pensiones. Y luego el desequilibrio de las cuentas públicas es tremendo. Y estos meses se va a acelerar porque van a tirar de chequera todo lo que haga falta para ganar las elecciones. Entonces, cuando yo le oí al presidente del gobierno que la economía va bien, digo, bueno, depende del grado de ambición que tengas para tu país. Es decir, si lo que quieres tener es un paro juvenil, que los chicos se vayan, etcétera. ¿Cómo se soluciona esto? Pues como se solucionó siempre. La tesis de España es un laberinto, es un acuerdo de todos los partidos políticos y fuerzas sociales que fue los pactos de la Moncloa. Porque hay una frase, parece un trabalenguas, pero no lo es. Juncker, el presidente de la Comisión, decía, sabemos lo que hay que hacer. Lo que no sabemos es lo que hay que hacer para ganar las elecciones después de haber hecho lo que había que hacer. Aquí hay que hacer sacrificios y esos sacrificios solamente son posibles con un acuerdo patriótico, con un acuerdo nacional. Por eso a mí la política de bloques pues me entristece mucho, ¿no? Te doy otro dato que publica la Unión Europea, Eurostat. El índice de exclusión social en estos momentos en España está rondando el 30%, que significa que casi 14 millones de personas están en riesgo de exclusión social. Y eso es una estadística sacada muy claramente y ha crecido desde que llegó Sánchez lo mismo que el índice de Ocul, casi un 40%. Es decir, estamos cada día peor. Y esto es muy importante que lo comuniquemos y que lo sepan los que nos escuchan, porque antes o después lo van a seguir notando en su bolsillo, los tipos de interés van a seguir subiendo, lo ha dicho el vicepresidente del Banco Central Europeo, y va a seguir subiendo durante varios meses, y el Euribor se va a poner muy por encima del 5 en muy poquito tiempo. Ojo, que eso sí que duele, ¿eh? En una hipoteca que estaba al 0,15, al 0,18, 0,20, que te la coloquen al 5%. Hombre, pueden ser 400, 500 euros más al mes. ¿Al mes? Pero sí, al mes. Te destroza literalmente. Porque los jóvenes no se pueden independizar, porque no tienen un empleo permanente, seguro, con un salario que les permita tener una casa, tener hijos. Es decir, ese es el problema de España. Es un problema de una sociedad decadente y todos los índices dicen que seguimos degradándonos. Otra cosa es que sea como lo de las ranas, que como la temperatura va poco a poco, la sociedad no lo nota. No te das cuenta, no te enteras, no reaccionas. Pero yo creo que sí lo nota el joven que se tiene que ir fuera a trabajar, ¿eh? Sí, hombre, claro. Pero se va fuera. Y si se va fuera, protesta poco dentro. A ver, yo creo, a mí me da la sensación, y por lo que he preguntado, de que las cifras económicas del año que viene serán muy malas en enero y febrero, pero después irán mejorando sin llegar a nada del otro jueves, por decirlo así. Pero pueden ir mejorando. O sea, la inflación bajará, el paro no seguirá aumentando tanto, o disminuirá un poquito y tal. Lo que no va a disminuir es la hipoteca. Esto está claro. Con lo cual, pero claro, si el españolito de a pie vota según su bolsillo, poco va a notar más que la hipoteca, el resto lo va a notar muy poco. No, porque los alimentos están disparados. Sí, pero no sé si van a subir mucho más. Tú vas a la compra, tú no vas a la compra. Sí, voy a la compra. Vas a ir, tú pues lo sabrías. Sí, Fran cocina y todo. ¿De qué quieres el precio? De los pepinos. ¿De los pepinos? Pues depende de 2-3 euros, supongo. Pero, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un huevo?
No tengo ni la menor 20 idea. céntimos. Yo es que vivo en Bruselas. De 20 a 40 céntimos. Vamos a ver, me sé los precios. Pues Mariano. A ver, yo los datos desde luego son muy interesantes, pero por sacar la parte positiva, si puede sacarse de todo esto, claro, es que en primer lugar, ¿quién está? La Comunidad de Madrid. Es decir, dentro del desastre económico que podemos ver reflejado en esos datos, pues hay un modelo que funciona. Es el modelo de la Comunidad de Madrid. O sea, es que es un hecho que lo están reflejando todos los datos, ¿no? Sí, porque además la segunda y tercera son los que tienen cupo y claro, no es comparable. Yo creo que País Vasco y Navarra no es comparable en ningún caso, pero hay un modelo que está funcionando dentro de España que es el de la Comunidad de Madrid. Curiosamente, es un modelo al que ataca con especial ahínco el gobierno de Sánchez, ¿no? No quiere ese modelo para el resto de las comunidades cuando es el único modelo que está funcionando realmente, ¿no? Lo cual me parece bastante significativo y también me parece relevante en ese sentido. Me parece que lo explica que haya comunidades como Andalucía en este caso que lo que quieran es imitar a la Comunidad de Madrid. Lo que hay que hacer en todo caso pues es imitar a los que funcionan, no a los que no funcionan. Yo creo que eso es bastante lógico. Y luego decía Margallo que lo de la economía va a ser pues el campo de batalla para las elecciones generales. O sea, al final las elecciones... Y las autonómicas. Y de las autonómicas y municipales de mayo. Es decir, yo creo que lo de la sedición y malversación, yo creo que sí que tendrá su coste electoral porque se toma nota de todo, se toma nota y hay cosas que por las que muchos ciudadanos no pasan, pero realmente es la economía al final siempre la que tiene un peso decisivo en las elecciones. Entonces veremos, porque yo veo de momento pues unos datos que bueno, está utilizando el gobierno, pero que no están teniendo la respuesta en este momento justo del Partido Popular. O sea, el Partido Popular hubo un momento en el que sí que habló mucho de impuestos y de economía y ahora ha pasado a un segundo plano en su discurso. Yo creo que esto también... ¿Pero tú crees que esto no está hecho adrede por parte del gobierno de lanzarle las distintas zanahorias también para que no hable de economía y hable del otro? Pues si es así, está cayendo en esto. Pero es que tampoco no vas a hablar del otro. O sea, lo que no puede hacer el PP es no hablar de nada de sedición, ni malversación, ni nada. Os doy un dato adicional, simplemente porque me acabo de acordar ahora mismo. En Europa, habéis conocido que ha bajado la inflación en noviembre. En Europa ha bajado la inflación en noviembre. Bueno, pues el índice de precios de los alimentos en un solo mes ha subido un 3,5%, que es una auténtica barbaridad. En Europa, todos los 27 países, la media ha crecido un 3,5% y ya ha batido el récord histórico llegando al 17,8% anual. Es decir, Europa está en una inflación de precios de los alimentos en un casi 18% con una subida media de un mes del 3,5%. Esto tiene enormes problemas para ser parado. Esto no se para así como así. Y además el índice superó en los 2 dígitos en mayo. En mayo pasó por primera vez, llegó al 10%, que históricamente nunca se había visto desde que existe Eurostat, y está en el 17,8%, es decir, el índice de precios de incremento en un año. Ni siquiera las medidas a corto, por eso el Banco Central Europeo comunica que esto va a seguir y seguir subiendo tipos de interés, porque es que no tiene otra manera de empezar a pararlo. Y eso significa parar la economía. Las subidas de los tipos de interés no solamente implican directamente a las familias por los tipos de interés, significa que el crédito se reduce, se contrae y además dificulta el consumo. Y a partir de ahí, eso implica el 72% del Producto Interior Bruto de este país es el consumo. El consumo al por mayor supone, y al por menor supone un 60 y tantos por ciento, casi un 66%, un 20% del total del PIB en sus actividades, un 19,9%. Si me paran el consumo, si se deja de consumir, va a haber un frenazo en la economía espectacular. Entonces, y la suma de inflaciones, ¿cuál es? Es decir, que puede haber otras variables que ayuden a que la parada no sea tan grande, pero ojito, Es decir, ojito. Es decir, nuestro índice de precios de la electricidad ya está parado, está en el 1%. Nos gustará o no cómo lo han parado, porque el día que quiten todo el tope del gas, el día que vuelvan a colgar los impuestos del IVA en donde los tienen que colgar, el día que quiten los 20 céntimos, el índice de precios será ¡buas! Y se irá al 7, al 8 o al 10%.
y el gobierno empieza a tener limitaciones y problemas económicos para sostener los 20 céntimos de la gasolina. Es decir, si la economía se para un poquito, va a recaudar mucho menos de lo esperado. Ojito, es decir, que la subida de tipos de interés produce inmediatamente un parón económico. Y eso no va a durar solo 2 o 3 meses, va a durar 6. Es decir, pero después se recupera, claro, la economía automáticamente. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. O sea, cuando Sánchez llegue a ser el representante de la Unión Europea, en ese momento va a empezar a repuntar la economía. Y le faltará tiempo para decir que es gracias a él. Bueno, y le faltará tiempo a mucha gente, porque el españolito es muy listo, excepto los que no lo son tanto, que son mayoría. Las elecciones autonómicas y municipales, la economía va a estar muy a fondo. Pues peor, porque el castigo ya se habrá dado. Riera, ¿qué está pasando con las pensiones? Porque finalmente José Luis Escrivá retrasa este acuerdo hasta el próximo 2023. ¿Y puede? Cuando se hablaba de que tenía que ser final. Porque Europa le había puesto un tope, ¿no? Sí, pero bueno. Se la ha prorrogado. Vamos a ver. Entre bomberos no se pisa una la manguera. Se la ha prorrogado. Es que la frase es definitiva, es majestática, por eso ha sido ministro. O sea, vamos a ver. Dear Peter, el querido Pedro de von der Leyen no toma ni una sola decisión en contra de España sin antes hablarlo. Por ejemplo, acaba de salir la solicitud de nuevos fondos a Europa y le han dicho, pide 6.000, no pidas 9.000 porque no te vamos a dar los 9.000. Y acaban de mandar un memorándum para justificar que solo piden 6.000 porque están cumpliendo 23 hitos más 6 reformas y que con eso ahora, como todavía quedan unos dineros pendientes de ejecutar, con eso es suficiente hasta junio. Le han dicho que no le daban los 9.000, pero le dan 6.000. Le dan 6.000. Sí, van a llegar fondos FEDER, van a llegar fondos FEA, van a seguir llegando fondos de Europa que se van a regar hacia las comunidades autónomas que las necesitan como el comer y van a seguir haciendo favores en donde ellos crean que es necesario hacer favores. Y Escrivá tiene un problema muy serio. Sí, la subida del 8,5% de las pensiones lleva a las pensiones españolas a que el Ministerio y el órgano de la Seguridad Social necesite el Ministerio no mandar 42.000 millones como dicen que van a mandar y están mandando este año, sino llegar muy cerca de los 60.000 millones. El déficit de verdad estructural del órgano de la Seguridad Social es de 60.000 millones el año que viene. A ver dónde sacamos los 60.000 millones, es decir, para pagar las pensiones. Entonces, yo lo sabe perfectamente, todos los meses se están mandando entre 2.800 y 5.500, de media 4.000 millones de euros, todos los meses en transferencias corrientes a la Seguridad Social. No se dice, y la deuda de la Seguridad Social se ha estancado en 99.500 millones de euros, la deuda pública de la Seguridad Social en 99.500 millones, porque nadie quiere tomar la decisión de pegar el salto a los 100.000 millones. Pero los últimos 4 años del gobierno socialista han sido 160.000 millones de euros que se han mandado para pagar pensiones. Prepararnos para la que nos viene con la subida del 8,5. O sea, 60.000 mínimo. Con lo cual, si como no reformemos esto, como de verdad no empecemos a poner mochilas austríacas, medios combinados, empresa, trabajador, todo, sí, y de verdad, sí, a los empresarios se les eso que aporten se les desgrave de sus impuestos de sociedades y demás, sí, esto casca en poco tiempo, 15, 20 años, es imposible, Ni siquiera subiendo la edad de jubilación a 70, ni siquiera. Que lo que haces es patada a seguir, tiras para adelante. Pero esta subida, es decir, que yo no voy a discutirla porque, hombre, pobrecitos jubilados, ahora no son a los que hay que machacar, pero esta subida coloca el déficit de la Seguridad Social en 60.000 millones de euros. Vamos a ver, yo, con escándalo tuyo, soy muy partidario de que las pensiones se actualicen con el IPC. Me explico.
No está escrito en ningún sitio que haya un déficit de la seguridad social porque con las cotizaciones de los que trabajan no se cubran las prestaciones de las que no trabajan. Eso. Las prestaciones de las pensiones se pagan con cotizaciones, con impuestos o con lo que siga menester. A nadie se le ocurre decir que hay que cerrar las universidades porque las tasas académicas no cubren los costes académicos. Segundo, con las cotizaciones que han hecho los pensionistas o que hemos hecho los pensionistas a lo largo de nuestro tiempo, se han hecho mangas y capirotes en este país. Se han estado pagando cuestiones que no tenían que ver con las pensiones, las prestaciones no contributivas, las ayudas al desempleo, comprar deuda pública española en los malos tiempos cuando hubiese sido más rentable comprarla en otra vez. Por tanto, puede decir, oiga, yo me he gastado esto en lo que me ha parecido bien y ahora no le paga usted la pensión porque no hay dinero. Mire usted, dinero hay. Si usted no tiene, con las cotizaciones no se llega, me manda usted impuestos. Yo soy partidario del impuesto sobre el valor añadido que se devuelve a los exportadores y tal, pero eso es otro tema. Y el tema de las pensiones, hay muchas soluciones. Lo que pasa es que tiene que ser un planteamiento de fondo. Tienes que tener una política de natalidad, con lo cual tienes que empezar a tocar la conciliación familiar, las ayudas a las familias numerosas, etcétera. Tienes que tener un control ordenado de la inmigración, nos guste o no nos guste, hay puestos de trabajo que necesariamente se van a cubrir con inmigrantes. Tienes que acabar con la tasa de desempleo, poner más personas a trabajar y especialmente en aquellos colectivos más dañados, jóvenes, mujeres y mayores de 55 años. Tienes que aumentar la productividad, con lo cual los sueldos serán mayores y las cotizaciones y los impuestos también. Es probable o es seguro que hay que aumentar la edad de jubilación. Hay que incentivar a que la gente que ha cumplido su edad de jubilación siga trabajando. Y eso es muy sencillo. Es decir, mire usted, yo no le voy a cobrar a usted impuestos por lo que gane por encima de lo que cobraría si cobrase una pensión, con lo cual además me ahorro el dinero de una pensión. Es decir, hay mucha gente que estaría dispuesta a trabajar y puestos de trabajo para gente que no se dedica a levantar piedras, sino que tiene que hacer otra cosa, lo hay. En definitiva, lo que hay que hacer es un plan de crecimiento. Si sigues teniendo una renta per cápita que no sube desde 2005 y cada vez hay más gente que cobra la pensión y además la pensión es más alta porque ahora entran los baby boomers, los del 60, pues claro que las cuentas no cuadran. Pero como en una familia, si cada vez ganas menos, dices, hay que recortar las vacaciones, hay que recortar las clases particulares y hay que recortar el cine de los sábados. Ministro, es decir, es que no hay más que crecer. ¿Tú ves a este gobierno capaz de hacer eso que todo lo que tú ese dices? gobierno, por supuesto que no. Pero es que yo, de verdad, vuelvo a repetir, yo tengo una obsesión. Creo que a corto plazo ningún gobierno de un bloque o de otro es capaz de resolverlo. Que aquí se necesita lo mismo que se hizo en la transición, repartir equitativamente los costes de la crisis y modernizar la economía, dar un salto adelante. Lo que ha hecho Chequia, lo que hizo Irlanda. Irlanda estaba detrás nuestro en renta per cápita hace muy poco tiempo. Con un modelo que está financiando la improductividad, tal. Pues no, claro, creando funcionarios. Y además, ahora hay una cosa que no habéis hablado nunca, ¿eh? Lo último que se van a cargar esto es la función pública. Y este país, si ha seguido funcionando, ha sido porque tenía unos altos cuerpos. La transición funcionó y todo el mundo sabía lo que iba a hacer. Ahora quieren suprimir los exámenes, el mérito, la capacidad y tal, para ocupar la función pública. A dedo. Y eso, a dedo. Pero es que eso era el siglo XIX. Eso era lo contaba Pérez Galdós en el siglo... Eso ya empezó Felipe, ¿eh? Cargándose los altos de inspección. No les han gustado nunca lo que ellos llaman cuerpos de élite. Cuerpos de élite eran cuerpos en que se presentaban 3.000 y entraban 12. Eso era un cuerpo de élite. Pero era un élite de trabajo, de mérito y de capacidad. Del Estado, economistas del Estado, abogados del Estado. Mi promoción de técnicos fiscales, estaba Barrea, Irimo, Fernández, éramos 12. Había 12 plazas, punto. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad, no sin antes contarles que la Audiencia de Sevilla pide finalmente un informe forense sobre el ingreso en prisión de Griñán afecta a su tratamiento del cáncer. Como saben y como les hemos contado, esta misma mañana ha presentado un escrito pidiendo no entrar en la cárcel por este cáncer. Vamos a estar muy pendientes y nos vamos a ir a esa pausa de publicidad, pero no sin antes hablarles de Españolio, que es una empresa familiar dedicada al cultivo del olivo en Cambil,
Jaén, desde Generaciones, que busca la excelencia en todos los productos que elaboran. Consiguen extraer distintos tipos de aceite de oliva gracias a la variedad picual que cultivan y a sus diferentes estados de madurez durante la temporada de recolección. Así, cada persona encuentra en sus distintos aceites el sabor que prefieren. No esperen más y disfruten de un aceite de oliva elaborado a medida y a su gusto. Hagan su pedido en www.españolio.es. Encuentre en sus distintos aceites el sabor que prefieran. Con Españolio nos enamoramos del aceite de oliva. Pausa para la publicidad, pero no se olviden que este fin de semana tienen especial de Nochebuena. Acompañadnos en el programa especial de Navidad. Estaremos con vosotros para animaros la noche más mágica del año. Hablaremos de la importancia de nuestras tradiciones y habrá un sinfín de sorpresas. No os lo perdáis. Últimos minutos de Dando Caña y vamos a hablar de la Ley de Familias, porque hasta el próximo martes, día 27, se pueden presentar distintas alegaciones desde asociaciones y particulares a esta norma que ha impulsado el Ministerio de Ione Belarra y que ha visto su luz verde en el Consejo de Ministros el pasado 12 de octubre. Sin embargo, si nos metemos al fondo de este anteproyecto de ley, vemos cómo se estarían vulnerando algunos derechos de la Constitución. La nueva ley de familias del Gobierno ya está lista y lo primero que llama la atención es el intento de diluir el concepto de familia natural creando categorías y subcategorías, llegando al absurdo de considerar a personas sin hijos que viven solas como un tipo más. Obviamente esta estrategia tiene un propósito claro: desnaturalizar su significado y convertir a la familia en un concepto a la carta. Se trata de la misma táctica utilizada con el género y, al igual que pasa en ese caso, define familias de primera y de segunda. Las familias de segunda serían las formadas por un hombre y por una mujer de nacionalidad española. Este tipo de familias representan más del 80% del total, algo que no gusta al ala comunista del Gobierno. Es por ello que han creado una batería de ayudas para fomentar todo lo que esté fuera, llegando incluso a discriminar en base a la cultura o la etnia de los cónyuges. Pero es que además esta ley vulnera varios derechos recogidos en la Constitución. El primero de ellos sería el derecho de los padres a educar a sus hijos. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y es que esta ley prohíbe el PIN parental en aquellos contenidos orientados a enseñar a los niños qué es una familia. El anteproyecto de ley sostiene además que las administraciones públicas deben garantizar que el respeto a la diversidad familiar esté presente en los libros de texto y demás materiales de uso educativo. De manera singular, los formularios y cuestionarios para el alumnado no podrán contener epígrafes no inclusivos. Este adoctrinamiento impuesto en las aulas atenta contra el artículo 10 de la Constitución, ya que se impide el libre desarrollo de la personalidad de los más pequeños. Otro artículo que ataca claramente sería el artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En este caso es evidente, ya que se diferencia entre familia LGTBI, familia inmigrante, familia transnacional o familia intercultural. Obviamente, tanto el número como la cuantía de las ayudas irán destinadas a estos nuevos tipos que se apartan del concepto tradicional. La discriminación, siguiendo las directrices de la ideología de género, es también en base al sexo y amplía la renta crianza de 100 euros al mes por hijo menor de 3 años que solo cobraban las madres trabajadoras a aquellas que están en paro o que hayan cotizado al menos un mes. Estamos, por tanto, ante una ley ideológica que adoctrina, que discrimina y que atenta contra varios derechos recogidos en la Constitución. Bueno, aquí el punto más polémico del que se está hablando es ese concepto de familia numerosa que desaparecería y se pasaría a llamar familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, sobre todo porque lo que ellas están denunciando es que no es lo mismo una familia formada por 10 personas que una familia formada por 6 y que entrarían dentro del pack de esas mismas ayudas. Además, este plazo de alegaciones se abrió el pasado día 17 de diciembre, se termina el próximo martes y se están quejando de que solo tienen 10 días y además en plenas fiestas de Navidad para poder presentarlas. Sí, es una chapuza legal más de este gobierno, es que es así. Y además es que todas estas leyes ideológicas, ¿quién las está llevando a cabo? ¿Quién las está redactando luego con defectos, como hemos visto con la ley del solo sí es sí, ¿no? Pues Podemos, la parte de Unidas Podemos del gobierno. Es decir, estamos creando unas leyes sociales ideológicas
que responden a la ideología de Podemos, de un partido absolutamente pues minoritario en España, que sí, que está en el gobierno, es socio del gobierno, pero es minoritario, no responde a lo que quiere el conjunto de la sociedad ni el conjunto de la nación. Todo esto con el visto bueno de la otra parte del gobierno, del Partido Socialista, porque los necesita como socios y porque están diciendo que sí a todo. Lo hemos visto también en la ley trans, que ha roto por completo al Partido Socialista en cuanto a las feministas. Vimos ayer el gesto de Carmen Calvo absteniéndose en la votación, que bueno, al final pues ha salido ganando Irene Montero. Es decir, es Podemos el que está imponiendo su modelo de sociedad y su modelo ideológico en este gobierno de coalición. Tiene delito eso, ¿eh? O sea que quiero decir que la parte feminista del PSOE haya perdido la batalla frente a Irene Montero. Es una cosa que yo no sé cómo el PSOE lo traga tan abiertamente, porque si la única protesta es el voto en blanco de la ex vicepresidenta, es una protesta muy suave. Bueno, mucha mujer votó ayer. Lo que pasa es que la disciplina de voto, lo vemos en el Senado, como y además lo apuntó Javier Maroto cuando estaba en la tribuna, como los senadores de Castilla-La Mancha, pues ¿a quién hicieron caso? ¿A Paje o a Sánchez? No lo dudan. No lo dudan. Ahí la disciplina es rígida, la multa es de 600 euros, no sé si contará o no, pero desde luego el futuro político sí. Sí, el futuro político seguro. Lo tienen clarísimo. Pero eso no dice nada a favor de las convicciones de los señores y señoras diputados, diputadas y diputades, ¿eh? Por eso es tan importante que cuando entres en política tengas independencia vital. Económica, sí. Si tú al final, si no estás en una lista, no pagas el colegio de los niños, te lo piensas 2 veces antes de manifestar nada. Segundo, esto les sirve también para diluir la atención sobre los temas importantes, porque aquí los temas importantes son los que hemos hablado al principio del programa. La disolución de la idea de España y la erosión de la democracia liberal. Esos son los temas centrales. Todo esto son muy preocupantes, pero son menores comparado con lo que estamos haciendo. Y luego, esto no es nuevo, es decir, lo que ha hecho siempre el marxismo, y Unidas Podemos es marxista, es el atentado a 2 instituciones, la familia y la propiedad. Hay que leer a Engels. Claro, Engels consideraba que la familia era solo un mecanismo de transmisión de propiedades vía hereditaria, no tenía una función. Una vez que tú dices no hay propiedad y por tanto no hay transmisión hereditaria, la familia sobra. Pero es que se atenta al sentido común. Mire, yo tengo 3 hijos, uno ha decidido que no quiere formar familia porque quiere soltar soltero. Ahora resulta que va a ser familia como los demás que han querido vivir. Es que estamos perdiendo el sentido común. Si usted quiere ayudar, pues diga usted que hay una renta de ciudadanía, punto. Pero no diga que es una renta de familia y al señor que no tiene familia le dice que le guste o no le guste, él es una familia. Porque no lo es. Es una familia, es un grupo, por definición. Pero así diluyes el concepto de familia porque cualquier cosa es familia. ¿Para qué? Para que desaparezca. Supongo que la palabra les debe remontar a la Sagrada Familia o una cosa así, no sé. No se me ocurre otra cosa, que debe ser una cosa de Navidad religiosa o algo así. En esta ley se esconde eso, el intento de diluir el concepto tradicional de familia clarísimamente, porque si antes había un concepto de una familia, todos sabíamos lo que es una familia, pues ahora hay 16, pues claro, se diluye lo que es el concepto tradicional de la familia. Pero eso es clarísimo. Por eso, pero ¿por qué? ¿Qué ventaja tiene? Pues que se cargan un concepto más, claro. Responde a su ideología. Claro, sí. Claro, el comunismo es esto. Propiedad privada igual. Es decir, aquí lo que tenemos es una posición clarísimamente comunista, de que está intentando llevar el aspa a su sardina, y en el tema de la familia lo tiene clarísimo. Cuanto más destroce el tema familiar, muchísimo mejor. Es decir, en la economía lo tiene clarísimo. Es decir, la economía bolivariana, hoy si la pudiesen implantar en este país, la implantarían mañana mismo. Es decir, yo hago todo y me quedo con todo, y todo es del Estado, que esto ya viene del concepto marxista perfectamente claro y definido, y por lo tanto ellos tienen su programa y no se mueven, y van paso a paso. Las paguitas, los chequecitos, las paguitas. Ellos van paso a paso. Es decir, dar el pez y no la caña. Siempre. Pero luego en la ley también está la parte de las familias numerosas. Es decir, ahí lo de... Esas hay que darles de alguna manera. Bueno, pero totalmente, claro, porque lo relacionarán seguramente con una manera es que sea familia numerosa todo. Sí. O sea, al final una monoparental será... Bueno, de hecho ya tiene derechos, ¿no? Como una familia numerosa, la monoparental. Bueno, igual no lo sé. Porque como estás, no tienes dos ingresos, de 4, es muy 6, complicado. 8 hijos, es una familia de derechas. O sea, ellos consideran ya automáticamente, como tengan más de 2 hijos, eres de derechas. A ver, pero lo que estamos viendo es que la solución de las pensiones pasa por tener más hijos, o sea que es contradictorio totalmente, pero si un matrimonio que son 2 tiene un hijo,
se pierde. Si tiene 2, empata, y si tiene 3, hay caja. Claro, caja para el futuro, para el resto de gente. Aunque solamente fuera por ese interés, ¿no? Es un plan social, sí. Es decir, en fin, es que el futuro pues depende de las familias numerosas en buena parte, ¿no? Porque la natalidad, tengas un ingreso o 2 ingresos, lo que interesa es tener hijos, claro, por eso tienes que mantener al presidente. A usted le da igual que los padres tengan 2 sueldos o no. Claro. Esto no es una ayuda de beneficencia, es que estamos volviendo al siglo XIX. Claro, es que quieren peces, dar peces y no caña. Dar pececitos. O sea, porque además, a la manera que te han dado pececito, te cambia el pececito. Y entonces el pececito ya no es pececito, es una mierda de pececito. Y lo siguiente ya no sé qué será, será un gusanito. Porque ya estás dependiente. Como no sabes pescar, no sabes cazar, no sabes trabajar, no sabes moverte, ¿qué me dan hoy, no? ¿Qué me da usted hoy? Pues hoy le toca un gusanito ya, o una cucaracha. Pues eso es donde vamos. En fin, nos quedan apenas 2 minutos. Terminamos con una última noticia muy rápida del diario El Independiente sobre cómo Inés Arrimadas ha fichado a Begoña Villacís y también a Adrián Vázquez en medio de esa tensión que todavía continúa con Edmundo Val. Pero yo no tengo claro si al final encabeza la lista ella o uno de estos dos. Porque en teoría ella dijo que no encabezaría una lista. Y entonces esta mañana no estaba tan claro esto. En todo caso va a estar ella en la lista. Sí, sí. Entonces, si va a estar ella, pues... sí, pero claro, si está, pero no la cabeza no preside. Bueno, sí. Y es muy distinto presidir que no presidir. En los partidos políticos, el que preside es dueño y señor. Sí, eso ya se verá. Pero... O sea, reíros del Papa, ¿eh? No te creas, ahora en Unidas Podemos Pablo Iglesias que no preside nada. Bueno, porque preside... ¿Tú te acuerdas de Calle, el presidente mexicano, que hace tiempo él no hacía de presidente, nombraba a otro? Y en Chapultepec, en el Palacio Presidencial, había un cartel que dice: aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Eso también lo hacía Arzallus, ¿no? Bueno, pero eso es Pero eso ha funcionado toda la vida. Eso ahí, pero es muy raro que funcione eso. Esas son las leyes viejas. Es muy raro que aguante eso, ¿eh? Bueno, pues mira, el PNV se ha aguantado. Sí, el único. Menos de 40 segundos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Como siempre, nosotros nos despedimos. Les deseamos que pasen una muy feliz noche de Nochebuena y un feliz día de Navidad. Que lo hagan además acompañados de la familia, que es lo más importante que tenemos. Nosotros nos vemos el martes a las 12 aquí en Dando Caña, pero durante todo este fin de semana no se pierdan todos esos especiales que les tenemos preparados, tanto desde Sandro Meco como en Dos Continentes, como Ana Agulló con ese especial de Navidad. Les deseamos muy buen fin de semana.